Buenos días. Nuestros niños están en peligro, los menores están indefensos y los padres maniatados por una clase política que dice ser progresista. Los datos de diferentes informes son estremecedores. La visualización de la pornografía se inicia entre los 8 y los 12 años y 7 de cada 10 adolescentes consumen porno de manera habitual. Los padres ya no tienen herramientas para controlarlo porque esas escenas han traspasado la pantalla para llegar a las aulas. Mallorca, Instituto de Porreres, clase de segundo de la ESO de lengua española. Un profesor distribuye un cómic de contenido sexual que mostraba relaciones de forma muy explícita entre una niña de 15 años y una mujer. Una historia en la que se cuenta con todo lujo de detalles cómo esa joven le es infiel a su novia para mantener sexo casual con una tercera. Imágenes y escenas totalmente pornográficas que tampoco les vamos a describir en exceso, pero para que se hagan una idea están acompañadas de texto con gemidos o frases como jamás imaginé que esto podría estar escrito. Si hay una etapa superior a esta, es seguro la de la muerte. Escenas donde el sexo comparte espacio con las drogas, el tabaco, el alcohol y mentiras a los padres. La denuncia ya se ha presentado ante el Juzgado de Instrucción de Palma contra el profesor y la dirección del centro, que defiende el cómic como algo artístico y educativo. La justicia decidirá, pero más allá de la defensa del derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, ¿en qué momento hemos permitido que se sexualice a los niños y se normalice que se les incite al porno? El porno convertido en adicción para nuestros niños pasa y pasará factura. Cada vez son más los menores que mantienen relaciones a edades tempranas, en torno a los 12 años, que normalizan lo que ven en Internet y les lleva a mantener relaciones tóxicas. Una forma de comportamiento que también les aboca, en muchos casos, al vacío personal, la depresión y, en el peor de los escenarios, al suicidio. El 23 de julio también va de esto. Comenzamos el jueves, comenzamos ya el mes de junio aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar en un debate político, pero también público, en donde las elecciones generales del próximo 23 de julio, adelantadas por Pedro Sánchez después del fracaso del Partido Socialista en las urnas del 28 de mayo, monopoliza absolutamente todo. Pero también hablaremos de más cuestiones como ese cómic de Baleares a lo largo del programa de hoy. Saludamos a los invitados que nos acompañan. José María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días, pues como ya hablaremos de eso después, no entro ahora al trapo este que has puesto ahí, sino que voy a lo que tenía pensado decir. Y es que ayer en directo vimos el esperpento Sánchez en el Congreso. A mí me dio bastante pena, vamos, no es que me diera pena, es que me pareció penoso el espectáculo de los que aplaudían, no todos, pero muchos aplaudían, no sé exactamente qué aplaudían, pero es bastante penoso que para comer a final de mes tengas que aplaudir según qué cosas, pero cada uno haga lo que quiera o lo que crea que es bueno para su supervivencia. Volviendo a las televisiones de la mañana, se sigue analizando qué le ha pasado al PSOE y sobre todo cómo puede recuperarse, cómo puede ganar, cómo puede esto, y sigue sin salir una palabra que yo ayer encontraba ausente, que es el tema de la reputación, sigue sin salir, ¿no? Y yo recordaba y quería recordar tres cosas que en el fondo son la misma, pero son tres cosas, ¿no? Es decir, la percepción que tiene el ciudadano por la reputación de Sánchez es que le miente. ¿Eso es importante? Bueno, para algunos sí, para otros igual no tanto. Pero recuerdo una frase que dio en unas elecciones, que es la frase de Rubalcaba: los españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Segunda cosa que me parece que es muy interesante y que el PP tendría que usar bastante, que es este señor enfada mucho a la gente porque les toma por tontos, porque hay cosas que no te las pueden decir a la cara, ¿eh? O sea, hay tipos de engaños que más o menos te pueden llevar al huerto, pero hay cosas que a la cara no te las pueden decir. Y no puedes decir, con estos no haré nada y después con eso saco todo, porque es llamarte tonto. Pero hay una tercera cosa que a mí me dicen todavía que molesta más y que es muy salvaje. Bueno, lo de por tonto sería lo de Boris Johnson, por ejemplo. Es decir, claro, tú no puedes decirle a la gente que se quede en su casa y tú te montas sus fiestas. Cuando se sabe esto te has hundido, ¿no? Entonces aquí pasó un poco lo mismo. Lo que no sabemos es si Sánchez montaba fiestas
estás o no. Pero la tercera es cuando además vives a costa de los demás, ¿no? Vives como un rey, todos son percepciones, ¿eh? La percepción que das es que vives como un rey a costa de los demás. Por ejemplo, yo voy a un Falcon y yo subo la gasolina, ¿eh? O yo como un Moraja y vosotros tenéis una infracción de campeonato. Bueno, pues todo ese tipo de cosas van limando y me dicen que va a contar también que en esa percepción y en esa reputación os voy a jorobar además las vacaciones porque me conviene a mí. Eso también pincha bastante. Con lo cual lo digo porque son argumentos políticos que no habría que entrar en batallas campales del PP de si con Vox, si no Vox, si 3, si 4, sino si es mucho más fácil eso. O sea, dejar al personaje donde está, que se le vean las vergüenzas, que son muchas, y el ciudadano, que no es tonto, no le gusta que le tomen el pelo. Desde luego. Saludamos también a Víctor González, que forma parte de esa ola reaccionaria contra la que alerta ahora toda la izquierda. Eso dice el presidente del Gobierno. Bueno, Víctor, yo lo primero que quiero decir es que esto de los menores, los indefensos y los padres, ¿cuándo empezó esto? Yo lo tengo muy claro. Empezó con las leyes que implantó Zapatero y que después Cifuentes desarrolló algo que no existía en la Comunidad de Madrid, se aplicaron en Galicia y donde empiezan a acabar con la infancia de nuestros hijos porque les empiezan a hablar de una sexualidad que un niño de 6, 7, 8 años, que es lo que tienen las leyes de la Comunidad de Madrid aún en vigor, son inquietudes que no tienen para nada y yo creo que eso es un disparate contra el que estamos luchando desde hace muchísimo tiempo y espero que podamos hacer. Y esto a mí me parece que es penal. Yo creo que una cosa como la que ha ocurrido aquí me parece que es un verdadero disparate, sobre todo porque hiere a lo más íntimo, ¿no? de la persona sin la autoridad de los padres. Bueno, y no quiero decir nada más porque nada. Y de modo, luego estamos contentos, yo creo que los resultados han sido buenos, motivos de satisfacción para todos, pero satisfacción con austeridad, porque al día siguiente nos han puesto un reto extraordinario, que es el 23 de julio, y espero que seamos capaces de cumplir el objetivo que necesita España. Y Vox es una herramienta al servicio de España, y el objetivo es echar a Sánchez antes de que termine de destruir este país. Saludamos también a don Enrique Calvet. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días a toda la mesa. Encantado, no digamos a los telepacientes que me soportan, pero disfrutan del resto de la mesa. Y no sé qué ha lanzado, por lo tanto me disculpo llegar un poco tarde. Me han dicho que ha habido unas elecciones el domingo pasado. Sí. Ya, bien. Bueno, pues entonces empezaré, solo diré en este momento, y con eso ya vendo el título de mi artículo que invito a leer mañana en The Objective, ojito que aún no se ha ido. Creo que se entiende, ¿no? Ojito que aún no se ha ido. Y después, creo que me toca a mí decir en esto que ha habido dos nostálgicos artículos, uno de Joaquín Leguida, de Vete Ya, que precisamente y tal, que aspira a que eso suponga la resurrección, la reconstrucción, el renacimiento del PSOE de la transición. Él está ahí de hace mucho tiempo, ojalá, yo volvería entonces, pero me parece muy difícil. Una de las herencias desastrosas que deja el doctor Sánchez, sin duda alguna, es la desaparición de una referencia de partido para el centro-izquierda patriótico nacional que se va a la abstención clarísimamente. Y otro hoy del compañero Alfonso Guerra, donde dice que el problema es él, a buenas horas, demasiado tarde. Hubieran podido impedirlo en la época de Zapatero y no lo hicieron. Y nada más, como entrada. Pendiente de una última hora que acabamos de conocer el otro día, bueno, analizábamos en el programa especial de elecciones del 28 de mayo ese batacazo profundo de Ciudadanos en las urnas. Después el lunes comenzó a rumorearse que Ciudadanos no se presentaría a las elecciones generales, una noticia que se confirmó al día siguiente, y ahora acabamos de conocer que Inés Arrimadas abandona la política, rechaza ir en listas por el Partido Popular, todo ello después de que su formación de la que fuera presidente no se presente al próximo 23 de julio. Como decimos, da por finalizada su etapa en la actividad política. Enrique.
Yo creo que abandonó la actividad política hace mucho tiempo, solo que no se dio cuenta. Como he dicho aquí, sí, también Ciudadanos es parte de mi pasado político. Yo lo cofundé en Madrid y lo cofundé en general, con otros por supuesto, en los dos primeros congresos constituyentes. Estoy hablando del Ciudadanos, que era claramente una escisión del PSC, patriótica y tal. Eso es la prehistoria. Después la degeneración fue brutal, cayó en muy malas manos, etcétera, etcétera. Pero si alguien ha demostrado una catastrófica capacidad de hacer política, pues ha sido supongo que bien intencionada Inés Arrimada, pero quiero decir, ya esto no tiene. También he visto por ahí que Paco Igea no acepta y quiere y tal. Eso ya no existe. Eso ya no existe. Hablemos del futuro, hablemos, vamos, de lo que realmente es esta oportunidad. Primero, que no ha cuajado del todo, y segundo, sí, pero ¿para qué? Sí, pero ¿para qué? Lo importante para la democracia española y para la propia supervivencia de España es el que tiene la victoria, que generalmente, y es el caso en este país muy claramente, no es que la gane, sino que la pierda el otro, y yo creo que en estas elecciones está clarísimo. Es decir, la ha perdido Sánchez, que además se atrevió a decir, no, yo o el diluvio. Dice, pues tú no. El diluvio. Entonces, lo pierde. Hay que saber qué va a hacer el que gana con esa victoria, o los que ganen. Bueno, hasta ahora lo que dicen tampoco da buena pinta. No, a ver, no, es que a la luz de cosas que has dicho y ha dicho Enrique, sí. El tema de Ciudadanos es interesante porque yo creo, vamos, aquí hay dos personas que están en política activa, en teoría, con lo cual sabrán cómo funciona, pero los partidos políticos, cuando se plantean unas elecciones, la gente no tiene en cuenta lo más importante, que es que hacen números económicos. Claro. Y entonces los números económicos son tan fáciles como los siguientes, tanto en elecciones municipales como autonómicas como generales, que es, tú haces con las encuestas que hay en el mercado y con las que puedes encargar tú con el dinero que te queda de la etapa anterior, te haces una idea de exactamente qué va a pasar. Con lo que va a pasar multiplicas lo que vas a obtener, porque cualquier voto, sean municipales, autonómicas o generales, conlleva después unos euros que te da el Estado. Exacto. Entonces, con ese cálculo tú vas a un banco o vas a tres y les dices, yo voy a sacar tantos diputados, es decir, tanto dinero. ¿Me adelantas ese dinero para la campaña? Y entonces los bancos normalmente son proclives a adelantártelo porque hay ciertas seguridades de que lo vas a obtener después. O bien por los votos, o bien por el propio grupo que vas a instalar. Porque si tienes un grupo municipal, te va a entrar un dinero por grupo municipal al mes para pagar la deuda, o lo mismo autonómico, lo mismo tal. Cuando tú ves que te vas al carajo y que no vas a sacar nada, ya puedes ir a los bancos que te van a decir que tanto gusto. Con lo cual, como no tienes un puñetero duro, no puedes arriesgar nada. Y lo que tienes que hacer es decir, ¿qué tengo para cerrar todo y no tener que salir huyendo del país? Porque al final algún responsable querrán pillar. Pues por eso desaparecen los partidos cuando sus votaciones ya parece que no tienen mucho futuro. Todo lo demás es teoría muy bonita de que si Igea está enfadado con la otra, que si Inés Arrimadas con el otro, pero el asunto es, ¿hay alguien que esté dispuesto a pagar lo que costaría la broma? No parece. También es cierto que quizás el último de los errores de Inés Arrimadas fue en la moción de censura que Vox hizo a Pedro Sánchez, donde sí que seguimos reconociendo, y hay que hacerlo, que hizo un discurso brillante, pero luego nadie entendió su postura cuando de repente no votó a favor de la misma. Por cierto, ya les adelanto, le preguntaremos sobre todo esto y analizaremos la situación política que tenemos en España con Ramón Tamames a lo largo del programa de hoy, así que quédense con nosotros. Bueno, importante también una entrevista que no sé si Francas la ha visto esta mañana, la ministra portavoz, a Isabel Rodríguez, con Carlos Alsina. Les recomiendo que si tienen 20 minutos se la vean entera, porque la verdad es que llama mucho la atención el tono y la forma con la que se pronuncia sobre ciertos temas o cómo responde una ministra del Gobierno. Las declaraciones quizás que más nos han llamado la atención es cuando Alsina le pregunta cuál cree que ha sido el error para fracasar en las elecciones del 28 de mayo. Atención a su respuesta. Nos duele especialmente porque claramente
Lo que no se ha tenido en cuenta en estas elecciones, legítimamente, por supuesto, cada ciudadano vota lo que quiere. Lo que no se ha tenido en cuenta es la magnífica gestión que se había hecho por muchos alcaldes, alcaldesas, presidentes y presidentas de comunidad autónoma. Impecable gestión. Mire, en el ámbito... Lo mejor, ministra, es que a los vecinos no les parecía tan impecable. Bueno, es que estoy diciendo que tal vez eso no es lo que se ha tenido en cuenta. Porque yo también veo en muchos estudios demoscópicos que la acción de este gobierno, como la acción de estos alcaldes, alcaldesas o presidentes de comunidad autónoma, en lo que se refiere a la gestión de la sanidad, a la gestión de la educación, a la gestión de la pandemia. Isabel Rodríguez, ya la han escuchado. La ciudadanía no ha tenido en cuenta la magnífica gestión del Partido Socialista. Seguramente sí la ha tenido en cuenta, pero igual no la consideran tan magnífica como ella percibe. En fin, este discurso que ahora implanta Ferraz, que implanta la Moncloa, ya lo vivimos ayer con el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, en una reunión con diferentes diputados y senadores del Partido Socialista, donde también lanzó esta idea e insistió, algo de lo que aquí le alertamos minutos antes de escuchar al propio presidente del Gobierno, eso de la alerta antifascista. Disculpen. Que al PSOE solo le interesa pasar página, evitar la autocrítica y olvidar la derrota electoral del domingo es una realidad. Esta mañana Sánchez ha sido recibido con aplausos en el Congreso por diputados y senadores socialistas. En la reunión, en vez de hacer autocrítica ante la pérdida de poder territorial, el presidente ha elevado el tono. No ha dudado en sacar pecho, defender el adelanto electoral del 23J y cargar, como siempre, contra la oposición. Y es que tomé la decisión con mi conciencia. Porque ningún líder que merezca serlo puede mirar para otro lado cuando los suyos sufren un castigo tan inmerecido y tan injusto. Y lejos de recordar el hundimiento y la gran derrota del domingo, los socialistas parece que solo saben atacar a la derecha y han llegado a equiparar a PP y Vox. Que derogar para el Partido Popular y para Vox significa destruir todo, desmantelar todo lo conquistado. Compañeros y compañeras, que la derecha extrema y la extrema derecha están envalentonadas. Pero Sánchez no se ha quedado corto y ha insinuado que si PP y Vox pierden, lo acusarán de pucherazo y alentarán un asalto al Capitolio como sus maestros de Estados Unidos. Hablarán de pucherazo, lo harán unos y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Tampoco es nuevo. Sus maestros norteamericanos lanzaron a una turba enloquecida al asalto del Capitolio. Y mientras el líder del PSOE decía tales barbaridades, sus diputados y senadores aplaudían con fervor a pesar de las críticas que asoman en Ferraz por su estrategia. Lo cierto es que el ánimo del PSOE está bajo, pero todo indica que Sánchez está planteando una campaña de dura confrontación con la oposición. Lo mejor es que los españoles y españolas tomen la palabra. Lo que toca es aclarar las cosas y saber qué es lo que queremos como sociedad. Pero parece que al presidente se le olvida que fue la sociedad quien habló el 28M y fue el PSOE quien perdió 6 de los 9 gobiernos autonómicos que lideraba y 15 de las 22 capitales de provincia donde gobernaba, entre ellas Sevilla. Bueno, y además publica hoy The Objective cómo históricos del Partido Socialista se estarían movilizando y pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez porque consideran que convocar esas próximas elecciones para el 23 de julio supone todo un fraude. Además, también publica el diario El Confidencial cómo los varones del Partido Socialista, que se ha demostrado que han perdido ese poder y que incluso quedarían relegados a ese posible pacto de coalición entre el Partido Popular y Vox, estarían renunciando a ir en las propias candidaturas del Partido Socialista. Ayer ya les contábamos cómo Nadia Calviño también lo rechazaba. E incluso Voz Populi está contando cómo Alberto Núñez Feijóo se está preparando ante otro posible rival. Sospechan en Génova 13 también que Pedro Sánchez no se presentará finalmente a esa convocatoria electoral. Pues lo tiene justito por fechas, ¿eh? O sea, no veo claro esto. A ver, a mí lo que me choca mucho es el planteamiento del entorno de Pedro Sánchez, que va a ser un único planteamiento, que es el voto del miedo. Sí. O sea, no van a intentar vender lo que es bastante invendible, que son sus éxitos, porque son difíciles de... Sobre todo por un asunto, porque toda la teoría de sus éxitos, que fundamentalmente son económicos, te vas a la plaza o te vas a la tienda de al lado y se van a freír espárragos. Y no parece que vaya a mejorar a corto plazo, porque tienen 50, 40 y pico días, ¿no? O sea, todo va a ser el voto del miedo.
Decían esta mañana en una televisión, y me ha parecido de las pocas cosas porque siempre aprendes algo, a veces a no pensar así y otras veces a añadir alguna cosa. Cuando un experto politólogo ha insistido en que el voto del miedo siempre ha sido eficaz, pero ha cambiado desde hace unos años. ¿En qué sentido? En que antes era el voto del miedo, que siempre era un aliciente para votar la izquierda, pero que ahora ese voto del miedo es un aliciente para que vote la izquierda y para que vote la derecha. Porque si la izquierda tiene miedo a la derecha tiene pánico a Pedro Sánchez y sus muchachos, con lo cual es un voto que empata bastante. Es decir, conseguirás que vayan muchos a votar, pero también del otro bando, o sea, que tampoco sirve de mucho. A mí lo que me asombra es el planteamiento de esos socialistas, porque tú has dicho que unos cuantos se van a reunir para confabular. Se van a reunir los que no pintan un pimiento, me parece. Porque todos los que pintan un pimiento, como han sido puestos a dedo por quien les ha puesto, y lo mismo que las listas, las va a hacer ese señor. Lo que sí me dicen es que se puede, diríamos, no el enfado, sino el ir contra Pedro Sánchez, este teórico cabreo interno, más que manifestarse en que le descabalguen de la Secretaría General o de ser el líder, lo que puede ser es que le descabalguen por desmotivación electoral. Es decir, que muchos de ellos no piensan mover un dedo para que Pedro Sánchez pueda ganar las elecciones. Sí que es cierto que al final los partidos políticos definen sus estrategias con las que intentar arañar todo el número posible de votos, pero al final ese voto del miedo del que estamos hablando se tiene que sustentar en alguna realidad, porque si no el discurso se cae, y eso es precisamente lo que considero que vimos ayer con el propio Pedro Sánchez, porque lo que no se puede hacer es tirar la piedra y esconder la mano, porque estamos hablando, ha señalado a empresas, a medios de comunicación, dígame los nombres. Es precisamente lo que le ha preguntado esta mañana Alsina a Isabel Rodríguez, y en ningún momento han querido decirlo, y al final ese voto del miedo también se cae por su propio peso. Ese vídeo que veíamos ayer de las mentiras del Ferraz, es que no te hace falta que te vayas hace 10 años, solo basta ver lo que ha pasado en los últimos meses, Calvet. Sí, vamos a ver, me parece muy interesante lo que ha dicho la todavía ministra, supongo que en funciones. Sí, en funciones, sí. Y de lo de que antiguos miembros del PSOE o figurones del PSOE se están reuniendo para... Eso lo he leído ya muchas veces, eso no existe. Entonces, sí, dos cosas... Sí existe, pero no sirve para nada. No sirve para nada. Pero existir existe, pero no sirve para nada. Yo estuve una vez con Corcuera, Staleguín y tal. Eso no existe. Ese PSOE se lo cargó Zapatero y se dejaron que los machacaran los que de verdad podían haber recuperado el PSOE de la transición, que eran evidentemente, estoy hablando de la época Zapatero, todavía con fuerza y tal, pues Alfonso, Felipe, incluso Bono, en fin, por supuesto Joaquín Leguina, en fin, más gente que había, Corcuera, etc. Vamos a ver, el problema, el gravísimo problema, a mi modo de ver, que ha tenido error político Pedro Sánchez, es precisamente las elecciones estas que eran municipales y autonómicas, plantearlas como un referéndum sobre él. Y lo ha hecho él. Y lo ha hecho él mismo. Por lo tanto, lo que se llama la famosa marea azul, que no es ni marea ni azul, no es azul porque es antisanchista. Antisanchista. Habría que saber cuántos, bueno, pues está lo de Ciudadanos, están, y cuántos del antiguo PSOE han votado contra Sánchez. Aunque yo creo que muchos se han ido a la abstención, que ha crecido. Entonces, no se extrañe la señora, que ha habido por una vez felicito a una masa crítica de los electores españoles que han ido a las raíces profundas de los que nos va mal, y no han querido fijarse, pues si mi barrio no sé qué o no sé cuánto, le ha parecido más. Han demostrado una madurez política que demostraron a lo mejor después de la muerte del vil asesinato de Miguel Ángel Blanco, o en las manifestaciones de Barcelona de octubre, yo no me acuerdo qué año. Entonces, eso es una joya democrática que hay que mantener, por eso digo, aún no se ha ido. Entonces, que no se queje. Si usted ha planteado esto como un referéndum o una moción de censura sobre Sánchez,
sobre el doctor Sánchez, pues la gente le ha respondido. La verdad es que no con mucha holgura, que eso es lo peligroso. El castigo ha sido suave. Lo que haya tanta gente que haya votado a Compromís y al Chimo Puig, a mí me deja, esa es la parte negativa de la democracia, pero la parte positiva es que esta vez una masa crítica ha reaccionado. Y en segundo lugar, esto es una treta, es decir, si de verdad Sánchez quería asumir las responsabilidades y, por lo tanto, bueno, pues volver a lanzar el proyecto al público, lo que tenía que haber hecho es, primero, caso único en la historia de la democracia que yo conozco, dar la cara como secretario general del partido la noche electoral, caso único que no se presente un secretario general, y en segundo lugar poner, por supuesto, su cargo a disposición, como hizo, por ejemplo, la primera ministra muy popular de Finlandia, que hizo, mire, señor, bueno, mi proyecto se ha quedado aquí, claramente me lo rechazan, bueno, a lo mejor lo reconducen, pero por lo menos, creo, ¿no? A lo mejor, sobre todo su posición de secretario general. No lo hizo Hay que señalar también, es cierto que estas elecciones han sido municipales y autonómicas, pero el principal problema que nos ha llevado a que haya elecciones generales es que Pedro Sánchez las ha convertido en un plebiscito en su persona y en su propio gobierno, Víctor. Y ahora mismo dejo, está cometiendo el mismo error de cara al 23 de junio. Exacto. Con esa idea de o yo o el caos. Es que está solo. Perdona. No te preocupes. Yo quiero decir que, fíjate, estabas hablando y dices la primera vez que el secretario general de un partido, en este caso, no comparece a los medios de transporte. En Europa, en la democracia. En unas autonómicas. Yo recuerdo las catalanas, estando un viernes Pablo Casado, Teo, todos estos, que dejaron solo al candidato del Partido Popular en las declaraciones, lo cual, además es que yo al día siguiente estaba aquí y dije, no lo puedo entender, ¿no? Yo creo que el liderazgo, que es autoritas y potestas, la autoritas se gana en situaciones como estas, ¿no? Eso es. O la reafirmas en situaciones como estas. El que Sánchez no haya estado, pues yo, define a la persona. Define a la persona, ¿no? Yo creo que define a la persona. En las autonómicas andaluzas tampoco estuvo, creo, efectivamente. ¿No? Después, en las declaraciones que hemos oído, sí, los ciudadanos no han valorado la maravillosa gestión que han hecho los líderes socialistas que gobernaban en ayuntamientos y en comunidades autónomas, y si no la han valorado, eso quiere decir, yo creo que la ministra no se daba cuenta, que la marca de Sánchez es tan mala y ha sido tan nociva que ha hundido esa supuesta, y lo digo supuesta porque no comparto la descripción de los hechos que defiende, de estos exgobernantes locales y autonómicos. Y lo que está claro es que la mala gestión, por lo tanto, del gobierno central, pues lo ha inundado todo y ha aplastado, en palabras de la propia ministra, no hago la defensa. Yo creo que estamos ante un reto peligroso el 23 de julio. El yo o el caos no lo sé. La realidad es que el PSOE solo ha perdido, no llega a 500.000 de votos. Es que es muy poco. 1,2%. Es que yo no sé qué más tiene que ocurrir, porque es que coges el Código Penal y el civil, y yo creo que lo ha recorrido entero, ¿no? Lo ha hecho todo, la degradación institucional, la degradación económica a la que está el país, y dices, oye, solo han perdido 500.000 votos. Pero puede ser que sea al revés de lo que ha dicho la ministra. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo digo? Es importantísimo el 23 de julio que todos los españoles hagamos un enorme esfuerzo, suspendamos lo que tengamos y vayamos a votar. Sí, pero fíjate, de todo ello vamos a seguir hablando a lo largo del programa de hoy. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta hablamos con Ramón Tamames en medio de esta situación política en la que se han convocado elecciones generales de forma anticipada y además en estos, hoy, que es el 5º aniversario de esa moción de censura que Pedro Sánchez impulsó contra Mariano Rajoy y que le llevó al Palacio de la Moncloa. Todo ello a la vuelta. Mira, los que estaban ahí durmiendo han robado el plátano. Por la noche dan miedo pasar por aquí. 5 minutitos para vosotros. Mohamed, no me digas que me das 5 minutos para dar discurso y para irme. No es nuestro el barrio. No, ¿cómo que no? No es nuestro el barrio, pero...
Ya estamos de vuelta andando caña, pasa ya 1 minuto de las 12:30 del mediodía. Tenemos una noticia que acabamos de conocer según el diario El Mundo. La Junta Electoral ya habría decidido el hecho de no exigir el DNI a la hora de votar por correo, que les contábamos ayer que estaba estudiando esa posibilidad. Pues bien, responde que la ley regula con detalle y que solo un cambio legal podría imponerlo, así que no exigiría el DNI a la hora de votar por correo. Bueno, vamos con ese 5º aniversario de la moción de censura y vamos a analizar a la vuelta, lo hablamos con Ramón Tamames, pero antes un breve recorrido por cómo Pedro Sánchez ha intentado cambiar España y todo lo que nos ha impuesto en estos últimos años. 5 años han pasado desde este momento. Votos a favor de la moción de censura, 180. Votos en contra, 169. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. El candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. 5 años desde que la moción de censura presentada por el Partido Socialista contra el gobierno de Mariano Rajoy fue aprobada. 5 años desde que Pedro Sánchez llegó al poder. Pero ¿cómo ha cambiado España desde ese momento? La moción fue presentada por el escándalo de la Gürtel, un caso de corrupción que, comparado con los 680 millones del caso de los ERE, se queda corto. Un gobierno que no solo está salpicado por la corrupción, porque no hay que dejar de mencionar al Tito Berni, sino también por unas cuantas leyes escandalosas que, más que beneficiar a los españoles, han servido para justamente lo contrario. El gobierno liderado por Pedro Sánchez vendió a los españoles que iba a ser el más feminista. Sin embargo, leyes como la del solo sí es sí o la ley trans muestran justamente lo contrario. La primera de ellas ha dejado ya casi 1.080 agresores sexuales beneficiados. La segunda borra directamente el hecho de ser mujer. La economía tras su gestión ha resultado ser de las peores que ha sufrido España. Los combustibles, la luz, el gas y los alimentos han alcanzado niveles históricos, pero eso sí, quisieron ser benevolentes aprobando una rebaja del IVA o una excepción ibérica que no sirvió a nadie. Con la deuda pública disparada, el Gobierno aprobó también varias subidas salariales y una reforma laboral que, más que beneficiar, perjudicó a los empresarios. Unos empresarios hartos que fueron obligados a dejar España, como Ferrovial, cuya marcha no estuvo exenta de polémica. Gracias a Unidas Podemos se han aprobado leyes como la de la vivienda, en la que se premia más a los que ocupan que a los propietarios. Las últimas polémicas vinieron de la mano de la última campaña electoral, marcada por la presunta compra de votos y por la que fueron detenidos miembros de su partido. Un gobierno que empezó con la polémica, la mentira y la traición. Y es que de asegurar que no pactarían con EH Bildu, dejaron la gobernabilidad en manos de tarras y separatistas. Un gobierno que estará hasta su final envuelto en polémica. Y conectamos ya en directo con Ramón Tamames. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, antes de preguntarle por el hecho de que Inés Arrimadas, que lo acabamos de conocer, que vaya a dejar la política, le pregunto por su valoración de esa convocatoria de forma anticipada de las elecciones generales por parte de Pedro Sánchez después del desastroso domingo para el Partido Socialista. A mí me parece un hecho inusitado, inesperable, una reacción torpe, porque realmente lo que quiere Sánchez es una especie de venganza personal. Ha dicho que los candidatos del PSOE han sido castigados. ¿Pero qué es eso de castigados? Cada uno vota lo que quiere, pero no en forma de castigo o en forma de premio, sino sencillamente pensando si lo van a hacer mejor que peor, naturalmente. Y después yo creo que es un caso más explícito del síndrome de la Moncloa que le afecta gravemente a Sánchez. Él piensa que lo está haciendo muy bien, la votación quitándole seis comunidades autónomas demuestra que no piensan que lo esté haciendo muy bien su partido y por lo tanto lo que tiene que hacer es aguantarse. Esta convocatoria tenía que estar prohibida. Sencillamente es una venganza personal y distorsiona la vida de millones de españoles que tendrían que estar de vacaciones. Y además rompe con la costumbre de que nunca se utiliza el verano, salvo unas locales que hubo en Galicia y en el País Vasco hace años. O sea, a mí me parece indecente esta convocatoria. Y además, yo se lo dije en la moción de censura, convoque usted las generales
junto con las municipales y las autonómicas. Y así tenemos economía de medios y el país decide de una vez. Usted quiere 2 decisiones sucesivas en función de la hermosura de su persona. Pues se equivoca, va a caer fulminado por el rayo de las elecciones del 23 de julio. A eso iba precisamente ahora. Le podría haber escuchado a usted mejor en esa moción de censura y convocar las elecciones generales junto a las municipales y autonómicas, sobre todo por ese coste económico que conlleva la convocatoria de unos comicios. ¿Qué le parece la estrategia de Ferraz, la estrategia de Moncloa, pero también de toda la izquierda del voto del miedo, de volver a activar de nuevo la alerta antifascista? Ahora le llaman ola reaccionaria. Bueno, la llamada reaccionaria es de chiste. Es una cosa pensar que aquí vamos a hacer el Capitolio. Mire, el Capitolio es como se sabe, es una colina de la antigua Roma y se estima también que el Capitolio para el lugar de las cámaras de soberanía popular de Estados Unidos. Nosotros tenemos un edificio mucho menor, no está en una colina y además aquí no hay la barbaridad que hay en Estados Unidos de gente que iba disfrazado con cornamenta, vestidos de indios, vestidos de piratas. Esa locura en España no se puede dar, que es un país más sensato que los Estados Unidos, donde hay de todo. Entonces, yo diría que es un disparate, una venganza personal. Quiere castigar él ahora a sus votantes para que le voten. Bueno, pero ¿cómo le van a votar si lo está haciendo muy mal? Si lo ha visto ya. Y en vez de decir, vamos a rectificar, dice, no, vamos a convocaros otra vez para que votéis lo que tenéis que votar. ¿Y quién se lo ha dicho? ¿Tezanos? Bueno, Tezanos tiene que dimitir, se ha equivocado. Dijo que iba a ganar el PSOE en estas elecciones anteriores y lo que ha hecho es hundirse y perder 6 comunidades autónomas. Esto no tiene ni pies ni cabeza, es el síndrome de la Moncloa que ha afectado seriamente al cerebro del presidente del gobierno. ¿Y cómo lo está haciendo el resto de la izquierda? Porque todavía queda por ver en los próximos días cómo se configuran esas fuerzas, si finalmente Podemos estará con Sumar y presentarán como cabeza de lista a Yolanda Díaz o si irán por separado. Mire, yo no voy a juzgar la moda femenina, Dios me libre, pero unas elecciones no se ganan con vestidos por favor, me parece que se llama los que no tienen tirantes. Bueno, la estrategia de doña Yolanda, sin entrar en esos vericuetos, es de pena. Yo ya se lo dije en la moción de censura, habló más de 1 hora, expuso un programa absurdo donde no se veía lo que quería. Se lo dije, ha expuesto usted un programa de un partido que está fundando y no le voy a contestar porque no son temas de la moción de censura. Tardé 1 minuto en contestarla y ahora sigue igual. Con la sonrisa no se gana, dando abracitos a la señora Colau, que ha sido un desastre en Barcelona, sectario, etcétera. La tragedia de Barcelona, que se está hundiendo como gran capital del Mediterráneo, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que Yolanda, que es responsable del resto de la izquierda que apoya al gobierno, pues es un muestrario de que no tiene ni idea de lo que quiere hacer. Simplemente sumar. Bueno, pues están restando ya por todas partes. Señor Tamames, sin estas rimadas deja... Señor, ¿me escucha bien? Creo que sí. Sí, le escucho perfectamente. Hemos conocido al inicio de este programa que Inés Arrimadas deja la política después de confirmarse también el hecho de que Ciudadanos no se vaya a presentar a las generales. No sé si considera que el último de sus errores fue el de no apoyar esa moción de censura de la que usted era el candidato después de un discurso en el que parecía tener todos los argumentos para votar a favor de censurar a Sánchez. Pues sí, exactamente, y pasó ciertamente Inés Arrimadas, que es una chica muy educada, pasó a mi lado por el pasillo del Congreso y me dijo, Ramón, te habría votado, pero no me dejan en mi partido. Como ella había perdido la primacía en su partido, la señora Guas, creo que se llama, pues dijo, usted
no apoya nada, ni mucho menos la moción de censura esta, y se lo dijo y no pudo votarme, pero quería hacerlo. ¿Por qué? Pues porque yo tenía mucha simpatía por ese partido, por Albert Rivera. Estuvo en mi casa cenando una noche con diputados y con académicos y catedráticos, y nos causó muy buena impresión. Es una pena, Alberto nos ha defraudado a la mitad del camino y el final es lamentable. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, ¿cómo ve a la derecha de cara a esas elecciones del 23 de julio? Pues tendrán que entenderse, las palabras de vez en cuando que oímos a Feijóo, pues demuestran que él querría gobernar en solitario sin apoyo de Vox, pero eso es imposible técnicamente, como hemos visto por los resultados del 28M. Y además yo creo que Vox es un partido que reconoce la Constitución, que está en las causas patrióticas, que está por la monarquía parlamentaria, que está por la bandera, que no reconoce los temas medioambientales. Bueno, creo que los están estudiando. Es muy posible que nos den una sorpresa un día de estos y nos digan, sí, hay cambio climático. Pues naturalmente que lo hay, ya lo verán ellos también. Señor Tamames, le pregunta a Josep María Francas. Muy buenas, don Ramón, pero es una pregunta con cierta trampa, porque es que ayer resulta que Pedro Sánchez habló en el Congreso, no sé si una hora o así, a sus huestes, y yo me perdí, porque hablaba de derecha extrema y extrema derecha, y no sé exactamente cuál era cada uno. O sea, que si usted, que tiene más experiencia política, interpreta cuál es el partido que es extrema derecha y cuál es, según Pedro Sánchez, el de derecha extrema, que yo me he perdido. ¿Cuál puede ser en su cabeza? Bueno, no en la pues, suya, en la de Pedro Sánchez. Deme también por perdido y comuníquelo a las autoridades que me busquen donde quiera que esté. Bueno, hablando más en correcto, podríamos decir que estas son cosas que se dicen sobre la marcha, sobre el Capitolio, que el PP y el Partido Verde, por así decirlo, los de Vox, van a saltar el Congreso. Pero ¿de dónde se casa semejante cosa? Si la gente aquí tiene gente es pacífica. Bueno, pero aparte de eso, yo creo que están tratando de engañar una vez más al auditorio, a lo que son los electores. Prometió el oro y el moro, incluso entradas gratis para el cine, se le olvidó pagar las palomitas, que se lo dije, mete las palomitas también, que la gente come palomitas en el cine. Bueno, pues ese chiste, toda esta campaña electoral que está haciendo de dar dinero, además, se decía antes, está jugando con pólvora del rey. La pólvora del rey era el presupuesto entonces. Bueno, pues el presupuesto es más importante de lo que él piensa y no se puede hacer lo que está haciendo, que incluso podría acabar impugnado una serie de prebendas que está repartiendo para comprar votos. Está comprando votos igual que se compran los votos por correos en determinados momentos y determinadas organizaciones, creo. Sí, pero con un matiz, Ramón, porque compra los votos pero no los paga. Porque si el martes que viene... Los paga, es la pólvora del rey que se decía antiguamente. Pero que si el martes que viene, tú que tienes más de 65 años, vas al cine, verás que no cuesta 2 euros. Es decir, que lo que ha prometido no se ha cumplido. Con lo cual todavía es más barato, porque claro, promete que no se ha cumplido. Y no paga. No se cumple casi nada, porque además incluso la seguridad social, que funcionaba bien, este Escrivá ha conseguido que funcione fatal. Y la gente tiene que ir 50 veces, tiene que buscar en los robots telefónicos, tiene que pagar dinero por gente que va a tomar plaza allí a las 5 de la mañana para hacer cola. Eso es increíble, parece un país bananero. El señor Escrivá, luego, ¿dónde está su célebre agencia de pensiones particular que quería montar? Pues un cuento chino también, quería embaucar ahí a los inversores españoles para que pasaran cosas como las que pasaron en Chile con precisamente las pensiones privadas organizadas desde el Estado. Eso no se puede hacer.
Sí, hoy sale en la prensa, también te quería preguntar eso, que hay movimientos de ciertas figuras relevantes del antiguo Partido Socialista para, diríamos, dar un golpe de mano interno. Tú, como vienes, o estuviste ya hace muchos años en un partido de izquierdas, pero que era serio y que tenía una organización potente, ¿ves eso capacidad o también eso es humo? Bueno, lo que pasa en el Partido Comunista de España, el PC, en donde yo estaba entonces, pues lo que hicimos es marcharnos. Porque vimos que Carrillo, con todo lo positivo que tuviera para la transición que lo tuvo, sin embargo no cambió como secretario general. Quería que aquello fuera un cortijo suyo personal y le dijimos que no podía ser. Nos fuimos. En este caso, ¿a dónde va a ir ahora Felipe González y Alfonso Guerra y Corcuera? Pues es lógico que se reúna a decirle a Sánchez, no es esto. Aquello que dijo Ortega y Gasset a la Segunda República Española, no es esto, tiene usted que rectificar. Esto no es el Partido Socialista que se fundó hace más de 140 años. Entonces me parece muy bien que respiren por la herida y le digan lo que tiene que hacer en el intento de su tercer mandato. Va a dejar al Partido Socialista, como se decía antiguamente, hecho unos zorros. Le pregunta ahora Enrique Calvet. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Está hecho una... Sí, perfectamente. Ya no se emplea la palabra zorros. Ahora hay unas aspiradoras muy buenas. Totalmente. Le pregunta ahora Enrique Calvet. Buenos días, Ramón. Buenos días, profesor. Pregunta lo que quieras. Entrada libre. No, me ha pisado bastante, Josep María, la pregunta, pero me gustaría profundizar en ese tema como antiguo miembro de un PSOE que existió y que abandoné en el 2005, creo. A mí me parece gravísimo que una de las herencias del zapatero sanchismo es la desaparición de la socialdemocracia o de un centro izquierda patriótico, preocupado por la igualdad ontológica de los españoles y de acuerdo que este PSOE puede acabar hecho unos zorros, pero es una laguna en la democracia española que una alternativa de centro izquierda patriótico, en fin, lo que tuvimos en la transición, no exista, y además no existe y con visos de no poder existir. Me gustaría saber su opinión sobre eso. Fíjate, eso sí que merece, como otras muchas cosas, una meditación. Eso es. Porque si tú hicieras ahora una calicata entre los electores, podrías ver que el 70% se preocupan por temas como sueldos y salarios, como pensiones, educación de los hijos, vivienda, tráfico, medio ambiente. Se preocupan de esas cosas y lo que se está haciendo es, por un lado, exaltación de marcharse de España, PNV, Bildu, marcharse de España, el señor de Waterloo como Napoleón frustrado que está allí en Juntos por Cataluña, etcétera. Esas cosas son las que llaman la atención y todavía no hemos recuperado la renta de 2019, antes de la pandemia. El único país de Europa que no lo ha recuperado. Y hemos perdido puntos en el nivel cerca del promedio de renta de la Unión Europea, que es lo que se llama la convergencia con la Unión Europea. Pues eso resume todo, más los 2 millones y pico de parados, que con los fijos discontinuos siguen siendo más de 3, etcétera, etcétera. ¿Qué nos van a engañar? Pues en un partido de izquierdas que no hace caso a esas cosas importantes, pues va a perder la posibilidad de seguir en el gobierno. ¿Y eso es grave? Pues no, porque el partido se regenerará en los tiempos que esté fuera de combate, fuera del gobierno, como oposición, que ya es una forma de combate también, claro. Por supuesto. Ramón Tamames, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Ha sido un placer. Oye, quiero decirte, Belén, que lo he pasado muy bien.
Alba, pero me alegro. Que lo he pasado muy bien y me alegro de los contertulios. Muchas gracias a todos y vosotros los primeros. Gracias a ti. Un abrazo, señor Tamames. Nos vamos de aquí a una breve pausa de publicidad y a la vuelta seguimos hablando de la situación política. Ya estamos de vuelta, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde y tenemos que seguir hablando, como no podía ser de otra forma, de esas elecciones generales del 23 de julio que monopoliza todo el debate y que también ha provocado que Ciudadanos no se vaya a presentar a esas urnas y que Inés Arrimadas haya dejado la política. Se lo contábamos como noticia de última hora de hace apenas unos minutos. Estamos muy pendientes también de la expresidenta de Ciudadanos porque en unos minutos saldrá en rueda de prensa, en la sala de prensa del Congreso de los Diputados, así que nos iremos con ella en cuanto lo tengamos. Antes, el 23 de julio se produce también, además, pleno verano, en vacaciones para muchos. De hecho, las agencias de viajes están moviéndose y ya están lanzando seguros de cancelación ante la posibilidad de que algunos de esos clientes sean convocados en una mesa electoral. Marian Vallejo. Así es, Alba. Nadie se esperaba que Pedro Sánchez convocase las elecciones generales adelantadas para el próximo 23 de julio. Ese adelanto de los comicios, propiciado por los pésimos resultados del Partido Socialista y de Unidas Podemos el pasado 28 de mayo, ha pillado a más un español por sorpresa, porque además algunos tenían las vacaciones cogidas. El problema no está tanto en ir a votar, ya que ya se puede solicitar el voto por correo, sino que te toque una mesa electoral, porque el motivo de estar de viaje o tenerlas ya pagadas no te exime de este deber. Pero ¿cuántos españoles se van a ir durante el mes de julio de vacaciones? Pues según un buscador de hoteles y de vuelos, el 40% lo hará durante ese mes, durante el mes de julio, un 35% durante agosto y un 10% en septiembre. Con estos datos, las agencias tienen claro que algún cliente tendrá ese tipo de problema. Por eso, algunas de ellas están lanzando ya seguros de cancelación para cubrir ese tipo de casos. Es el ejemplo de Mapa Group Travel, que bajo el lema "Si te toca cumplir, que no te toque pagar", ha lanzado un seguro de cancelación por si te toca ir a una mesa electoral. Además, varias agencias, Salva, están diciendo que este anuncio, el del adelanto electoral, no es una buena noticia para el turismo. Claro. Gracias, Marién. Ahí están los datos, ¿eh? Ya lo ven, la mayoría de los ciudadanos eligen el mes de julio para irse de vacaciones y muchos de ellos, incluso esa segunda quincena, tendrán que votar por correo con todas las sospechas que se han levantado ya en la propia campaña del 28 de mayo. De hecho, les contábamos antes cómo la Junta Electoral no va a exigir el DNI a la hora de depositar el voto en las diferentes oficinas, como sí se estaba estudiando después de una petición formal. Además de todo esto, se produce a finales del mes de julio, que normalmente suele hacer muy buen tiempo, incluso diríamos en algunos puntos temperaturas que rozan incluso los 40 grados. De hecho, en Andalucía está prohibido la convocatoria de elecciones durante la temporada de verano. Que las elecciones coincidan con un mes de vacaciones es algo nuevo para todos. Las del 23J van a ser las primeras elecciones generales que se celebren en julio o agosto. El antecedente más cercano en unas generales se produjo el 26 de junio de 2016, con Rajoy y el propio Sánchez como rivales. Pero el único proceso electoral que se celebró en el mes más caluroso del año data del 6 de julio de 1947. Tampoco es usual que haya llamamiento a las urnas a nivel autonómico y municipal. Las únicas elecciones recientes que se han celebrado en esa fecha fueron las gallegas y vascas del año 2020, que se retrasaron de abril a julio, pero por fuerza mayor, la pandemia de coronavirus. Y a pesar de lo inédito de la fecha escogida, la ley electoral no pone ninguna restricción a la hora de fijar una fecha para una convocatoria electoral. Puede ser cualquier día de la semana, no necesariamente en domingo, y cualquier día del año, incluidos periodos estivales. No ocurre lo mismo en Andalucía, donde la legislación autonómica sí excluye esta fecha para convocar elecciones al Parlamento Regional. La ley electoral de Andalucía, lo van a ver, lo recoge en su artículo 14. Dice: el decreto de convocatoria fijará la fecha de la votación, que no podrá estar comprendida entre los días 1 de julio a 31 de agosto. Una reforma que entró en vigor el 1 de junio del 94 y que rubricó el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves. Pero habla de autonómicas, así que en las
las generales, los andaluces tendrán que votar como el resto de españoles. ¿A 46 grados? Pues parece que sí. El año pasado la temperatura media de julio fue la más alta de cualquier mes en España desde que hay registros. El intenso calor afectará sobre todo a quienes ocupen los centros de votación, pues la mayoría de colegios no cuentan con equipos de aire acondicionado. Pero mucho cuidado, los colegios electorales sin aire acondicionado y con colas a pleno sol suponen un claro riesgo de golpe de calor para personas mayores y enfermos crónicos. Lo mejor que podemos hacer, tomárnoslo con humor. No queda otra. En fin, Víctor. Yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Votar el 23 de julio en Sevilla o en ciertas partes de España, pues es un esfuerzo enorme. Para el que va a votar, pero muy especialmente para el que tiene que estar sentado en la mesa aguantando temperaturas. Y bueno, y por eso está, yo creo que sabiamente, la legislatura andaluza concreta que prohíbe que se formulen elecciones en los meses de julio y de agosto. Quería señalar sobre que un tema, esto que este miedo, ¿no?, a que hagamos o que ocurran actos parecidos, que señalaba miedo a lo que ha aparecido en Estados Unidos, decían, que quiero recordar, además que estamos hablando en el de julio, es que me ha venido a la memoria, el 7 de julio de 1910, Pablo Iglesias, fundador del PSOE, amenazó, si llegaba al poder, a un diputado conservador, Antonio Maura, y dijo literalmente que considerarían la violencia contra su persona si accedía al poder. Eso lo dijo el 7 de julio y sufrió un atentado el 24 de julio de ese mismo año, 1910. Y desde ahí hasta hoy podríamos hablar de todas las cosas que ha hecho el Partido Socialista, la última, por no hablar del golpe del 34, la última, o la responsabilidad de Largo Caballero con los crímenes en Madrid, las checas. Un tal Calvo Sotelo, ¿no? Calvo Sotelo, el secuestro y atentado de Calvo Sotelo y otros pistoleros que había del PSOE. El asesinato, vamos. Efectivamente. La última serían los GAL, ¿no? O sea, que si hay un partido con una historia criminal documentada, demostrada desde su fundador hasta la democracia, en España es el Partido Socialista. Bien, dicho eso, y eso, bueno, es que me he acordado, como hablábamos de julio, pues en julio bien. Yo vuelvo a decir, es fundamental, yo creo que es una oportunidad única que tienen los españoles de echar a Sánchez, que él lo ha hecho con inteligencia. La fecha que está celebrando, que coincide con el Puente de Santiago, no es una fecha menor, que esto tiene un coste enorme para los españoles que han programado sus vacaciones, que hay mucha gente que las programa con tiempo y ahorra para ello, para poderse ir a descansar, y que volver va a ser complicado. Y luego sobre la resolución de no pedir el carnet de identidad, cuando se ha demostrado en últimas elecciones, hemos tenido multitud de casos de compra de votos que han sido documentados, denunciados, y la Fiscalía ha tenido que actuar, y esto no es algo nuevo porque ya lo denunciamos hace 4 años, pues habla que la Junta Electoral probablemente está dominada por el sanchismo y no por el sentido común. No sé qué opináis sobre eso, ¿no? Pero a mí me parece que es una verdadera aberración, sobre todo porque deteriora nuestro sistema, deteriora la credibilidad en los resultados democráticos, y desafortunadamente es que hemos tenido casos latentes estas semanas. Sí, pero sí es real que en la ley no pone que se exija carnet de identidad, pero sí es real que tampoco lo ponía en Melilla, y la Junta dijo que se podía exigir. Exacto. Yo creo que ahí, y ya lo dije ayer, tendríais que, los partidos que no estéis de acuerdo con eso, hombre, hacer suficiente fuerza como para que quedara claro que no os ha gustado eso, ¿eh? Y ahí puede haber muchas impugnaciones. Yo creo que ya no es una cuestión de que los partidos, yo creo que la propia sociedad, o sea, sí, pero la sociedad el voto por correo está cuestionado en ciertas partes de España, por decirlo de alguna manera, por una certeza empírica de que ha habido delitos de compra de votos y corrupción. Y hay personas detenidas que han sido detenidas por ello. Pero la sociedad no pinta nada. O sea, yo como sociedad puedo, ya lo dije ayer, o sea, voy a ser el único que... Puedes escribir... Ya lo he hecho, pero es que los partidos pueden hacer algo más, ¿eh? Porque, claro, la Junta Electoral me parece que es una cosa que tiene que ver con los partidos políticos, electoral y tal, con lo cual, sí, claro... pero ¿por quién está controlada? Ya, pero... Y al final terminamos en el Constitucional. ¿Y el Constitucional quién lo controla? Ya, pues... ¿Y la Fiscalía de quién depende? No, la Fiscalía no entraría porque... Dentro de años. No creo que entraría porque además la ley está a favor de lo que dice la Junta Electoral. Por eso. O sea, el problema es si hay algún mecanismo para forzar a que la Junta Electoral no pueda hacer eso. Pues igual hay que presentar una... No sé, los partidos sabrán que son los que... No es que se la jueguen, porque no se la jugamos los ciudadanos, pero en este tema me parece que tienen más herramientas. Igual hay que ir a las de zona, por si 25 son sí, 30 son... No sé. Enrique, ¿cómo lo ves yo no me quedaría satisfecho si fuera el PP y el PSOE, porque está claro que si alguien va a hacer pufo,
no parece que vaya a ser, perdón, el PP y Vox, no creo que vaya a ser. Yo es que lo del voto por correo no termino de entenderlo como solución a esta barbaridad operativa de hacerlo en pleno verano, porque eso, vamos a ver, solo podría votar por correo quien tuviera sus vacaciones en un sitio fijo y que no fuera un hotel, porque es que lo que tiene que hacer... En un hotel también. Tiene que dar una dirección para que te llegue la cosa. Una dirección, sí. Claro. Si estás un día en un hotel, no. Y si uno está haciendo un periplo por los Catrillos del Loira, o si uno está haciendo un periplo por España, que no demanda... Ningún futuro. O sea, que eso, lo del voto por correo, tienes que volver a la fuerza. Paliaría en caso de algunos el que tiene segunda residencia, que va todo el mes de julio. Pues muy bien. Sí. Soluciona, pero bueno, a mí me parece, ya lo he dicho antes al principio, que yo, preguntando a gente, me decían que eso es un tema que le puede salir muy mal a Sánchez. Eso es otra cosa. A la gente le ha molestado mucho si los partidos que compiten con Sánchez saben ponerlo en la palestra. Se ha jorobado tanto que hasta nos joroba las vacaciones. Sí, pero lo que está claro es que... Hablando del 40% que has dado tuyo. Sí. El 40% de los españoles se va. Yo creo que era agosto, fíjate. Yo también. Es en julio. Es en julio. También es cierto que, claro, como el colegio de los niños termina... Claro, es que como el colegio de los niños termina ahora en el mes de junio, julio, pues muchos padres aprovecharán, y más ahora con el teletrabajo. Junio como tarde. Yo me acuerdo que en la Vereda de San Juan nunca he estado en un colegio. En mi vida de estudios. 20-21 de junio están fuera. En mi vida de estudios siempre he estado fuera. La Vereda de San Juan siempre lo he celebrado, ni en la universidad, ni en un colegio, ni nada. Hay un 40% de los españoles... Yo pensé que era al revés. Que tienen un coste psicológico, económico probable, que van a tener que alterar sus vacaciones para ver cómo votan, si lo hacen por correo o lo van a hacer. Claro, pero pueden reaccionar de dos maneras. Una diciendo que te vote tu tía, chapote. Bueno, más que en ese sentido, en decir, me he olvidado de votar o me ha jodido, ahora verás. Claro, depende de la reacción. Ya, pero que era mitad y mitad. Eso es lo... Bueno, yo creo que es más anecdótico. Lo que está claro es que va a permitir el mayor aumento de la inflación. ¿Qué manera? Siempre lo confundo. De la abstención, sin duda alguna. Que, por cierto, no se ha hablado, a mi modo de ver, lo bastante de el ya importante aumento de la abstención que ha habido. Y mucho mayor en los territorios no democráticos, es decir, en Vascongadas y en Hispano-Cataluña. Mucho mayor. Entonces, yo creo que lo va a haber. Yo creo que ya hay un enorme hecho que es... todo este centro-izquierda, bueno, en fin, anímico, etcétera, absolutamente traicionado por el PSOE actual. Yo creo que muchísimo se ha ido a la inflación. Eso le viene bien a la derecha. A la derecha siempre... No, a la abstención. A la abstención. Eso le viene bien. Qué manía, Estoy obsesionado, es que ya me está... Y eso que la tenemos controladilla. Pero la derecha siempre ha ganado cuando la izquierda se ha abstenido un poco más. Eso se puede ver. Entonces, no le viene mal. Entonces, hablando de abstención, si ahora va a haber un acicate más, lo que no estoy seguro es que eso le favorezca en absoluto al sanchismo. O sea, que ahí sí que es imprudente, yo creo. Primero, es malo democráticamente facilitar la abstención, es haberlo dicho bien, pero además no tengo nada claro que eso favorezca al sanchismo en este momento, ¿no? Pero lo que debería esperarse de todo dirigente político es que quisiera finalmente que las urnas le respalden con el mayor número de votos posible. En septiembre. En septiembre, perfecto. Ayer decía, estuvo una comida... Debería haberlo puesto ya el 28 de mayo con las otras elecciones. Eso para empezar. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo en primer lugar, también. por el coste económico que esto tiene. Sí, por supuesto. Y además, creo que hubiese sido lo más sano, porque el deterioro del gobierno yo creo que es palpable, salvo el síndrome de Moncloa. Pero no se lo cree, claro. Que no se cree. Hubiese ayudado a toda la maquinaria del PSOE, porque todos hubiesen estado ahí jugándose y hubiesen salido. Yo creo que hubiese... Esa parte es más discutible. Yo pienso que el Sánchez, que siempre va pro domo suo,
temía que sí se pudiese armar un movimiento levantisco dentro del PSOE si le daba más meses. Claro, de aquí... Tú estás hablando no de haberlas adelantado a las municipales, sino haberlas retrasado ese tiempo. No de haberlas adelantado a las municipales. No, él eso habla de claro. haberlas adelantado a las municipales. Bien, no, en eso pues estoy de acuerdo, por supuesto. Era el momento inteligente, pero ¿cómo va a hacer él? No es de ahora, es de eso. Yo creo que hace ya 1 año y medio, 2, la gente que más o menos sabe de Moscopio y todo eso, te decían que, en fin, todo es opinable, pero excepto Tezanos, el tiempo iba en contra de Pedro Sánchez. Con lo cual, cuanto más tardara, más difícil era ganarlas. Con lo cual, en teoría, era mucho mejor aprovechar la fecha anterior que no, aunque sean 2 meses después. Yo no Con sé. víspera de puente, claro, pero después... no, estoy de acuerdo. El PSOE que ha pasado de la etapa de Sánchez en estos 5 años de una situación financiera compleja, ahora tiene una fortaleza. Las últimas cuentas que están disponibles, que se pueden mirar, que tiene unos fondos propios casi 74 millones. El Partido Popular no está en esa holgadura, entonces o sea, un mailing nacional, viene a costarte 4 millones y pico de euros. Sí, pero que te los pagan. Sí, bueno, te los despagan, pero no tienes que ir a que te los paguen. A Ciudadanos, tú estabas diciendo muy bien. No, claro, si no vas... Bueno, pues se lo habrá gastado. Pero al PSOE se los van a pagar, o sea que... Al PSOE se y a lo van vosotros pagar. También. Sí, pero los partidos más pequeños... No, claro. Podemos, van a llegar muy ahogados financieramente al si no tienen expectativas de voto, no hay financiación. Nosotros tenemos una fortaleza de balance que no tiene nadie, porque no tenemos deuda. Yo creo que somos el único partido que no tenemos deuda a día de hoy. Claro, porque el truco de los partidos ha sido pedir crédito a los bancos a cuenta de que te lo devolveré cuando los resultados son malos. Eso funciona así, lo sabrás tú y lo sabrás tú, porque yo pero eso no lo ha hecho Vox. El coste de unas elecciones generales, yo creo que en las últimas elecciones se gastaron el máximo que se pueden gastar ellos, que no nosotros estamos en cifras, que son 12 millones y medio, si no recuerdo mal, lo máximo que te permiten ahora gastarte. Es que es un verdadero disparate. Y ahora, en 50 días, otra vez nos vamos a gastar, como a este gobierno el déficit estructural que tenemos es pequeño, pues a gastar más dinero. Yo creo que es una gran equivocación, creo que es muy molesto, creo que tiene un coste sin lugar a dudas a los ciudadanos, pero yo me quedo con la esperanza del cambio y con la oportunidad que esto significa para España de parar el deterioro institucional en todos los ámbitos. No nos queda otra. Él lo ha hecho porque sabe que así es la única manera de que puede no perder. Porque si esperaba más, perdía más. Con lo cual, si él lo hace, piensa mal y te quedarás corto. O sea, tampoco nos engañemos, que es lo que decías. Es evidente que hay cálculo. Es lo que decías tú cuando has entrado, ¿no? Pero arriesgado. Este señor políticamente no está muerto. No, a mí me asegura mucha gente que está enterrado casi. Pero no me fío un pelo porque más de un cadáver a punto hemos visto resucitar. Bueno, y el Cid ganó una batalla post-mortem. Él está jugando en su interés propio. Sí, está claro. Absolutamente. Él está jugando y no forzosamente en el extranjero. Yo creo que él cree que todavía, a lo mejor le nubla además su propia autoopinión y su ego, pero él piensa que todavía hay una oportunidad que yo creo es, bueno, de Podemos y tal, de acuerdo, esto ya se deshace. Algo de votos atraeré y después en unas generales sí cuentan los votos separatistas, cosas que no... Claro, y habéis dicho una cosa que... Y hay 30 diputados ahí con los que cuento. Él habéis dicho una cosa muy clara. Ha perdido menos de $500 000 de votos. Pues eso, lo que pasa es que diríamos... Yo ahí hago la teoría al revés. ¿Por qué ha perdido tan pocos siendo tan desastre? Pues porque evidentemente los pajes y compañías aún han tirado. Pueden haber perdido... Pero ninguno ha perdido escandalosamente, Todos han perdido por pelos. Ni siquiera eso tiraba. O sea, lo que ha dicho la ministra es al revés, como siempre. Pero mira, si es que la lectura que yo hago es... El PSOE tiene 120, corregidme si me equivoco, 120. ¿A cuánto se puede ir el PSOE? ¿A 100? 90 y pico. Las últimas encuestas generales están hablando de un suelo de 90. Si hay suerte, 90. Ojalá, Dios. Yo creo que... Bueno, Podemos tiene 36. ¿A cuánto se puede ir? 25 en total con suma, con no suma. No, Podemos. Todo el paquete. Podemos sin sumar, yo creo que se 25. Cae. ¿Y con suma? Cae bueno, mucho. con suma, si van, 25. Sí, con sumar, 25. Es lo que salen ayer. En 120. ¿Y 30? No, estamos en 120. Los otros todos son de los otros. En lo que es el gobierno a día de hoy, ¿no? El resto,
ahora son 57 diputados. Ahí tienes, desde PNV, Bildu, la CUP, todos los otros con ellos. Rita la Cantadora y todos. Y Teruel existe, ¿qué pasa al caso? O sea, estamos en una situación, corregidme si me equivoco, muy parecida a las elecciones del 36. Exactamente. Donde toda la periferia va a apoyar y le puede salir. O sea, Sí, o vamos masivamente a votar. Que sí, que sí. O tenemos el peor gobierno. O sea, si este gobierno ha sido malo, lo que puede salir el 23 de julio, si no hay una respuesta masiva de conciencia de los españoles, es el peor gobierno que ha conocido España desde el 36, sin lugar a dudas. Pero si bien eso es así de fácil, y además tú, Enrique, lo llevas diciendo hace meses, todo esto, que hay que contar que los otros son de los otros, nunca mejor dicho, no son otros, son de los otros. De los otros. Dentro del PSOE ahora mismo, la sensación que se tiene, que puede cambiar en 24 horas, 24 no, pero en pocos días, es de que la bofetada en julio va a ser alucinante. La sensación que tiene los dirigentes del PSOE, los que aplaudieron ayer. Aplaudieron ayer. Yo prefiero las matemáticas como ciencia exacta. Yo también. Entonces, los números son esos. Porque mal bicho nunca muere, ¿no? Eso es una frase yo creo que nosotros, mala hierba. ¿No? Yo creo que nosotros tenemos capacidad de llegar a muchas personas que ya han roto los conceptos de izquierda y derecha, que lo que quieren son proyectos, que conocen los problemas que tienen y las soluciones que son sus problemas. Y que este gobierno les ha defraudado enormemente. Y pueden ser votantes históricos del PSOE y que a esa respuesta está Vox, que tiene unas soluciones y que está dando un clarísimo ejemplo, como está haciendo en Castilla y León, donde, por ejemplo, a los sindicatos les hemos reducido 20 millones. Sí, pero Víctor, fíjate que para eso, una de las patas claves de que eso ocurra es que el que teóricamente va a ganar, que no va a ser Vox, el que teóricamente va a ser el PP, no dé miedo. Y eso es a lo que está jugando, cabree o no, el señor Feijóo. Claro, es decir, soy el que menos aristas tengo. De hecho, eso en España ya se ensayó no hace mucho. Se llamó Andalucía. Y el candidato de Andalucía, que podríamos decir que es un señor súper melífluo ideológicamente, que le da igual, no sé qué, que suprima esa frase que se dice en castellano, pero la gran ventaja es que no da miedo. Y al no dar miedo, hace que cierta izquierda diga, oye, entre el pájaro que tenemos nosotros, que en fin es terrible, y este otro, pues mira, tampoco pasa nada. Claro, eso es clave, ¿eh? Con lo cual nos vamos a quejar de que Feijóo es un señor que no va a decir nada especial sobre una serie de temas que nos parecen claves de fondo, pero menos mal que no lo va a decir, porque así entra disuelto. Pero yo creo que aquí hay vasos comunicantes entre ambas formaciones, puesto que me hablas del Partido Popular y de Vox. Yo creo que hay alguien que se siente socialdemócrata. Hoy aquí he estado yo y he escuchado a Margallo decir que era socialdemócrata. No, es liberal. Es democristiano. Demócrata cristiano. Bueno, pues que le voten. Y luego hay gente del PSOE que nunca va a votar, y yo lo he escuchado, al Partido Popular por muchas razones. Y que con nosotros sí se siente a gusto. Porque claro, está claro. Es que la suma... tenemos que ir. Ahora, que lo que el PSOE va a jugar, lo que hizo Zapatero en su momento, es a que no haya un voto racional, reflexivo, sino que sea visceral, que sea de las entrañas, que sea del sentimiento. Derecha extrema y para extrema que la gente derecha. se le olvide la situación nefasta en la que estamos por este gobierno, el deterioro y lo que puede venir después con un gobierno peor, pues es lo que va a intentar. Pero bueno, yo creo que ahí está los resultados que hemos cosechado, que son muy buenos, y un cambio de ciclo, y que la gente ve que lo que eran las fórmulas de alternancia entre una izquierda ya no sirven, y lo que tiene que haber es un partido que haga, perdonadme la expresión, relativamente bueno al Partido Popular, porque sin nosotros yo creo que lo que tenemos es alternancia y no alternativa. Hablando del Partido Popular y de Vox, ahora le doy la palabra a don Enrique, pero se están fraguando en estos momentos los distintos gobiernos regionales después de que el 28 de mayo empuje a Partido Popular y Vox para sacar al Partido Socialista de muchas de estas comunidades autónomas. Hoy publica el diario El Mundo cómo esas conversaciones o esas primeras negociaciones no han ido tan bien en Extremadura, porque al parecer la candidata del Partido Popular en esta comunidad autónoma, María Guardiola, estaría rechazando todo lo que tenga que ver, negociar todo lo que tenga que ver con el aborto, la inmigración, las leyes LGTBI o la violencia de género. Por su parte, el diario publica las exigencias de Vox en Aragón, que serían eliminar la lengua aragonesa o recuperar el trasvase del Ebro. Calvet. Sí, bueno, esto, si quiere, hablamos después. Es decir, yo no me puedo, no me voy a creer jamás. Además, sería una alta traición democrática que Vox y PP o PP y Vox
permitan que sigan gobernando el Sancho Podemismo separatista en esas regiones. O sea que, bueno, estos son fases de negociación. Y de intoxicación, seguramente. Y de intoxicación, y de, claro, todo cuenta. Lo que yo sí decía es que a mí no... evidentemente que Vox y el PP son partidos distintos, y con una oferta electoral distinta, todo se trata de ver ¿en qué coinciden? En toda la coalición. Es decir, el Partido Socialista Alemán es muy distinto de los verdes y no digamos de los liberales, y han hecho un tocho así, que es un acuerdo de gobierno, y ahí va. O sea que eso no hay que preocupar. A mí me da la impresión, no sé si estoy metido en una burbuja y no me entero, pero a mí me da la impresión de que esta idea del voto del miedo porque viene el fascio, que está llegando a niveles de absoluto ridículo. Es decir, no, es que nosotros tenemos la misión de salvar a Europa del fascismo. Es que esto lo ha dicho Pedro Sánchez, ayer o anteayer, vamos a liberar a Europa, vamos a parar el esofascista en España para dar a Europa. Es que lo ha dicho, pues, enorme ridiculez que demuestra que el personaje está empezando a delirar bastante. Pero yo creo que es que además eso ya no cuela en España. Es que eso ya no cuela. Hay mucha gente que opina que eso ya no cuela. Eso ya no cuela. Porque conocen perfectamente... Digamos, no cuela lo bastante. Siempre tienes al rasta de turno... Que no diferencian, sí. ¿Entiendes? No cuela lo bastante. Que no marca lecciones. Deje de tomarme el pelo ya, ¿no? Y entonces, yo creo que, hombre, lo que pasa es que está bien que moderado... he de decir una cosa, yo no me fío personalmente del señor Feijóo, y me parece anticonstitucional y una barbaridad anticonvivencia española lo que ha hecho con el idioma, por ejemplo, aunque empezó Fraga, lo que ha hecho con el idioma y tal, Fraga, sí. Pero también hay que decir una cosa. Bilingüismo amable le llaman. Sí, hay que decir una cosa. Hace un año toma un partido que estaba hecho jirones por el problema Casado, todo lo que hubiera detrás, etcétera. Sí, pero hay que recordar, que ya sé por dónde vas, hay que recordar que todos tus candidatos fueron designados por Pablo Casado, que no los ha escogido Alberto Núñez Feijóo. Sí, de acuerdo, pero el partido ahí lo recibe más o menos como clavo ardiendo porque no sé qué, en fin. No era evidente que se le diera a corto plazo un duro o mucho duro. Al cabo de un año hay que reconocer que Feijóo, a lo mejor por respetar a los candidatos, pero precisamente por no sé tal y cual... Porque tú mismo has dicho que ha perdido Sánchez. Pero tú mismo has dicho al principio que no ha ganado Feijóo, sino que ha perdido Sánchez. Con lo cual, la importancia de Feijóo es simplemente que no organizara más follón que el que había organizado. Es que lo de Casado, de ir contra la que más predicamento tiene, en fin, hay que estar muy mal de algún sitio. No es de ser muy inteligente, Perdón, que lo de Casado, de ir a por la que tiene más prestigio que tú, en público, hay que estar muy mal de algún sitio, O sea, Casado podía haberse cargado cualquier líder del PP, menos Ayuso. Yo creo que fue más complejo todo, pero estoy de acuerdo. Y no fue Casado, fue el otro melón. Pero hay que reconocerle la habilidad, igual que hay que reconocerle habilidad a Pedro Sánchez. Otra cosa no que tiene inteligencia, no tiene cultura y tal, pero es un mal bicho hábil. Pero hay que reconocerle la habilidad que en un año, y en circunstancias no forzosamente favorables, sí se ha hecho con el partido y se ha consolidado el partido y él mismo como figura. O sea que eso... A mí casi me preocupa, porque es que lo que me preocupa es el fenómeno Rajoy. Es decir, ¿qué va a hacer con lo que gane? No tengo ninguna duda que es hay que reconocerle eso y, por lo tanto, la moderación hasta ahora le ayuda. Que ahora quiera ser... Yo creo que ahora debe ser moderado hasta un punto. Es decir, en lo de... que si el facha y tal, dejemos que el otro se autodestruya. Como decía alguien otro día, Vox, no te preocupes que Sánchez o Bolaños, no sé qué te está haciendo la campaña, vamos. Pero en determinados aspectos lo que se le pide, es decir, bueno, por ejemplo, una de las herencias peores, a lo mejor si me quedaba con una, sería la única, que hay que derrogar el primer día y además denunciando todos sus efectos letales sobre la sociedad española, es la ley Celaá. Y eso yo espero que sea capaz de decirlo. Pero eso pues hablando de la ley Celaá, me voy ahora contigo, Víctor. La selectividad está en el aire porque por esa entrada de la nueva norma, pues a partir del mes de septiembre los alumnos volverán a las aulas, volverán a sus clases, pero no van a saber, no van a tener ni idea de a qué selectividad se van a enfrentar. El año que viene.
Con la convocatoria de las elecciones anticipadas se han paralizado varias iniciativas. Es el caso del decreto sobre la nueva selectividad, que lleva trabajando el Ministerio de Educación en conjunto con las comunidades autónomas y los rectores de las universidades. Desde el Ministerio afirmaban que no sería un examen más difícil, pero sí diferente. El Gobierno ha paralizado el cambio y deja a los próximos representantes que sean elegidos los que decidan qué hacer con el borrador, si ponerlo en marcha o no. Lo que seguro tendrán que hacer, ya que está recogido en la ley LOMLOE, conocida como Ley CELA, es aplicar una modificación en la prueba de acceso a la universidad. La norma dice que hasta 2028 la selectividad experimentará cambios y comenzarán el curso que empieza en septiembre, por lo que es obligatorio que se produzca una alteración de cara al próximo junio. Dentro de 5 años, los alumnos que se examinen deberán hacerlo con la prueba definitiva que durante estos años ha ido cogiendo forma. El objetivo que tenía el Gobierno con esta nueva aplicación era asentar la nueva ley en las aulas y ver la evolución de los cambios y que fueran consensuados. Comienza en 3 meses el nuevo curso académico y no se sabe quién va a gobernar, y a día de hoy se desconoce el formato de la prueba a la que se enfrentarán los alumnos que terminan segundo bachillerato el año que viene. Los profesores desconocen el temario y la configuración del examen y por ende no pueden preparar a los estudiantes correctamente, algo que no parece ser lógico. Los alumnos son los que sufren las consecuencias. Esta es una de las peores consecuencias de ese adelanto electoral cuando hablamos de educación. Otro deterioro más, ¿no? Y esto afecta a las futuras generaciones. Yo creo que esta selectividad que tenemos por comunidades autónomas es un verdadero disparate. No puede ser que a las unidades de Salamanca vengan estudiantes de Extremadura y que los propios salmantinos no puedan ir porque los exámenes de selectividad son distintos y que haya la sospecha de que el examen de Extremadura de selectividad tiene un nivel de demanda de conocimientos inferior al que tiene el de Castilla y León, y esto pasa con distintas comunidades autónomas y que sean exámenes distintos. Yo creo que el examen de selectividad, que esto, Francia, y aquí podrás hablar todo el caso, es un examen a nivel nacional donde se evalúan los mismos conocimientos y se busca la excelencia ya está, independientemente. Como mínimo eso. Y los españoles somos iguales en Barcelona como en Palma de Mallorca. Tiene que ser el mismo examen para todos. El mismo día a la misma hora. O sea, los controles externos de cualquier sistema, o lo más independientes del sistema, pero de cualquier sistema, ¿eh? O sea, si quieres evaluar la sanidad, o sea, Enrique se queja mucho y hace bien en decir que 17 sanidades en España es una locura, pero más locura es que las valoraciones de la sanidad sean 17 valoraciones. Eso porque si hubiera una única valoración, cuando dejas con el trasero al aire a alguien, corrige defectos. Y en educación eso está clarísimo. Y esto va en detrimento de la calidad y de la excelencia de nuestros jóvenes y en su formación. Por lo tanto, hay que solucionarlo. Eso es un tema absolutamente prioritario para nosotros, sobre el que hemos hablado largo y tendido, y por lo tanto no me voy a detener más, pero es una además, y además de este gobierno, que es que nos ha pasado históricamente con muchos gobiernos, la falta de pensar con luces largas en los efectos de las políticas que haces en el medio y largo plazo. Y estamos en el y si hay algo que marca una sociedad y el futuro de una sociedad es la excelencia académica de nuestros jóvenes. Pero la duda es si no lo está pensando o lo piensa distinto que tú. Creo que el problema es que lo piensan distinto que tú. Puede que tengas razón, no te digo yo que no. Porque, a ver, se puede ser tan tonto, lo dudo, ¿eh? O sea, la gente que... Cuando un tío barra tía, con perdón, llega a ciertos niveles de política, tonto del todo no es, porque ha dejado muchos cadáveres, ¿eh? Entonces, suponer que son tontos, yo no supondría. Suponer que quieren cosas distintas, sí. En estos momentos nos está llegando la imagen en directo del Congreso de los Diputados, donde Inés Arrimadas va a comparecer en apenas unos segundos para comunicar que abandona la política. Sucede después, como les contábamos al inicio de este programa, después de conocer que este martes la formación naranja ha acordado no presentarse a las generales. Escuchamos a Arrimadas. No solo comparto plenamente, sino que he defendido con firmeza en todos los órganos de decisión de mi partido. Es una decisión difícil, pero es la decisión más responsable para España y más inteligente para el espacio de centro liberal en nuestro país. Hasta aquí les he comentado una decisión política que ustedes ya conocen, pero ahora comparto con ustedes una decisión personal, y es que he decidido poner fin a mi etapa política e iniciar una etapa al margen de ella.
En estos 10 años seguro que me han escuchado muchas veces decir que la política debe ser solo una etapa en la vida de las personas y todas las etapas empiezan y acaban. He decidido dar este paso después de haber dedicado los mejores años de mi vida a servir a mi país. No hay mayor honor que el haber podido representar a millones de españoles en un periodo crucial para la historia de España. Y en este tiempo he tenido errores y aciertos, pero pueden estar seguros de que siempre he tomado todas las decisiones pensando en que eran lo mejor para nuestro país. Hoy no puedo resumir todo lo que he aprendido, todo lo que he vivido, todo lo que he sufrido, todo lo que he disfrutado, pero sí hay una palabra que puede resumir todo lo que siento y es gracias. Quiero agradecer a mi partido, a Ciudadanos, a ese proyecto imprescindible para España, la oportunidad que me ha dado de vivir toda esta experiencia. Quiero agradecer a Albert Rivera su oportunidad que me dio para participar en este proyecto. Quiero agradecer a mis compañeros con los que hemos vivido cosas imaginables, buenas y malas. Tanto mis compañeros del Parlamento de Cataluña, donde he pasado la mayor parte de mi etapa política, como mis compañeros del Congreso de los Diputados. Por supuesto, también agradezco a los equipos técnicos de todas estas etapas y al personal de las cámaras, que son los que permiten que funcione la democracia. También quiero agradecer a todos los adversarios políticos el haber podido compartir con ellos esta etapa, porque de todos ellos he aprendido y mucho. Y también al equipo más cercano que siempre he tenido junto a mí, como son Gema, David, Andrea, Jorge, Pedro, Pilar, Susana y, por supuesto, también a uno de los compañeros que tengo aquí, que es el mejor portavoz y el mejor diputado del Congreso de los Diputados, que es Guillermo Díaz. Y ahora quiero dirigirme especialmente a los ciudadanos de Cataluña, a esa tierra donde decidí vivir, donde trabajé unos años, donde me afilié a Ciudadanos, donde me comprometí políticamente por primera vez en mi vida, y a esa tierra donde he desarrollado la mayor parte de mi carrera política representando al partido que levantó la voz, al partido que rompió el silencio y que se enfrentó por primera vez con éxito al régimen nacionalista. Con esa victoria demostramos que la única vía para vencer al nacionalismo es hacerle frente sin complejos, desmontando sus mantras y sin sucumbir a la tentación del apaciguamiento. Gracias a todos los compañeros de escaño y los técnicos con los que vivimos esos hechos inolvidables, pero también quiero volver a dar las gracias a todos los catalanes que con valentía fueron a votar a las urnas y frenaron democráticamente el golpe de Estado del 2017. Por todo ello y por mucho más, Ciudadanos sigue siendo la referencia constitucionalista en Cataluña y lo seguirá siendo para los próximos años y para los desafíos que, por desgracia, siguen existiendo. Aunque solo fuera por esa etapa política, ya podría estar muy orgullosa, pero también lo estoy de haber podido participar de una u otra forma en el hecho histórico de cambiar el Gobierno de Andalucía, el hecho histórico de formar un grupo de liberales españoles en el Parlamento Europeo, que es hoy la punta de lanza del liberalismo y que es la clave de bóveda de la Cámara Europea, y gobernar en muchos lugares de España haciéndolo bien, con gran reconocimiento social y sin una mancha de corrupción. También estoy orgullosa de haber participado en este proyecto que ha subido el listón de limpieza y de ética con la que se tiene que ejercer un cargo. Y ese partido que abrió el debate de muchas reformas que parecían imposibles, pero que hoy son una exigencia social. Por supuesto, también esta legislatura en el Congreso, en la que hemos defendido con firmeza los principios liberales y en los que hemos siempre luchado por España en cada una de nuestras decisiones. Estas elecciones del 23 de julio se celebran en un momento crucial para el futuro de nuestro país y para el futuro de Europa. Y le deseo mucho acierto a los gobernantes que salgan de esta cita electoral, porque España lo necesita, porque los españoles se lo merecen, porque yo sigo soñando con vivir en una España de ciudadanos libres e iguales.
Hoy inicio una nueva etapa política, hoy inicio una nueva etapa al margen de la política, pero mantengo mi compromiso con la España en la que creo, porque, como decía, los principios se pueden defender desde las instituciones o desde fuera de ellas. Todos hacemos España, todos construimos España, porque todos somos España, y esa es la grandeza de un gran país. Por esta España de ciudadanos libres e iguales voy a seguir luchando, y la mejor hora de España, estoy convencida, que está por venir. Gracias, ha sido un honor. Muchas gracias. Termina Inés Arrimadas sin posibilidad de preguntas de los periodistas. Agradece sobre todo a esos votantes catalanes que le llevaron a Ciudadanos a ser la primera fuerza política en Cataluña después de las elecciones del año 2017. Asegura que siempre ha tomado las decisiones pensando en lo mejor para el país, que siempre seguirá allá donde esté defendiendo esos principios. Gracias también a Ciudadanos y también mención a Albert Rivera. Sí, a ver, excepto la referencia a Cataluña y haber sido ellos los que levantaron, y sobre todo el mensaje que me parece que es muy interesante de que el nacionalismo solo se le puede ganar enfrentándose a él. El resto podías tachar a Albert Rivera por Felipe González o por Sánchez y esto por PSOE y sería lo mismo. Es decir, es un discurso estándar de me voy. Sí. Lo de que no admitan preguntas, eso es un tema que me sigue sulfurando y que yo, si me tocara ir, me lo plantearía 2 veces. Porque creo que no es decente el no admitir preguntas a los periodistas en cualquiera de las situaciones. Sí que es verdad que cuando te vas... Es lo que te iba a decir. Sería la más justificada. Igual puede justificarse porque abandona la política y no quiere entrar a valorar ciertas cuestiones, porque al final yo creo que escuchando a Arrimadas estábamos esperando también que hiciera algún tipo de referencia a las elecciones generales o incluso el hecho de conseguir que Sánchez salga del Palacio de la Moncloa. Entonces, suponemos que querrá evitar ese tipo de pero eso también cuestiones. lo puedes hacer con preguntas, porque si te preguntan una cosa que dices yo ya me he ido, ya no, también puedes decir eso. O sea, el no dejar preguntas me parece que es horrible, porque es dejar con la palabra en la boca a los que has convocado. Y eso de entrada a mí me pone fatal. Quiero recordar que en España lo empezó a hacer HB y lo han copiado casi todos. O sea, es un comportamiento de HB, que se sepa. Bueno, lo ha copiado Sánchez, ¿no? Sí. Sánchez y bastantes más. Y Rajoy también lo hizo, incluso con el famoso plasma, etcétera. O sea, yo solo no quiero decir nada, dar las gracias a una persona que ha dedicado parte de su vida a servir a España, con las diferencias que obviamente ideológicas que pudiéramos tener, y comparto la valentía que tuvo en sus orígenes Ciudadanos, que es incuestionable, y le estoy agradecido como español, porque sí creo que en un momento dado fueron muy importantes, muy especialmente en Cataluña, y probablemente el error de Ciudadanos venga a haber dado el salto a otros descuidando ámbitos. Aquello. Descuidando, porque si llegas a dar el salto sin descuidar... habiendo abandonado sus orígenes. Pero no quiero entrar a valorar, no quiero entrar en eso, no quiero dar las gracias y desearle... pues lo mejor, que le vaya todo fenomenal en las nuevas responsabilidades que asuma y en su ámbito personal, como no puede ser de otra manera. Calvet, una última valoración. Nada. Fuiste parte y arte. Que tú fuiste parte y arte de todo eso, o sea. Por supuesto, por eso me da la tristeza, pero creo que lo he dicho aquí, no voy a repetir, sí, que yo lo fundé. Pues vamos entonces con más asuntos. Para ella, no hablar de Ciudadanos y tal, que eso. Para ella, pues sic transit gloria mundi. Yo creo que la política no era lo suyo, aunque se agradece la buena voluntad, y le deseo lo mejor en esa nueva vida que emprende, donde ya no tendrá tanta la importancia la política. Cambiamos ahora de asunto y nos vamos hasta Baleares, porque es gravísimo lo que ha ocurrido en un colegio donde a menores de segundo de la ESO, se lo repito, de segundo de la ESO, se le ha repartido en clase un cómic pornográfico. Gabriel Serrano, cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado, porque ya hay una denuncia presentada, pero lo que también llama sobre todo la atención es que la propia dirección del centro esté defendiendo a capa y espada ese propio cómic. Gaby. Los casos de adoctrinamiento a menores sobre ideología continúan en las aulas. Alba, en Mallorca, el padre de una alumna ha denunciado al instituto donde estudia su hija por distribuir un cómic pornográfico. Dentro del marco de la asignatura de lengua castellana se repartió esta lectura, por llamarla de algún modo, que los alumnos debían leer en casa para más adelante realizar un comentario. El cómic, según ha afirmado el padre, trata de una niña de 15 años que tiene relaciones lésbicas con una mujer adulta. La edad recomendada de esta lectura oscila entre los 12 y los 15 años.
El padre se puso en contacto con otras familias que también estaban en contra y el director envió un mensaje a la coordinadora de educación del centro escolar y ante las quejas la respuesta fue que las leyes LGTBI les obligan a repartir este tipo de material. Se ha presentado una denuncia a través de abogados cristianos, los cuales afirman que se ha cometido un delito de difusión material pornográfico entre menores de edad. Por otro lado, desde la Consejería de Educación han asegurado que Inspección Educativa se reunirá con el centro y comprobará si el libro cumple con la normativa vigente. Debe ser que el contenido pornográfico en las aulas es algo que está normalizado. No cesan, Alba, en su ímpetu de adoctrinar a los más jóvenes. Gracias, Gaby. Bueno, no les hemos mostrado las imágenes porque las escenas se salen del contexto de emitir, evidentemente, en un medio de comunicación y más a esta hora. Ya no les quiero ni contar en una clase de alumnos de segundo de la ESO porque son escenas muy explícitas de relaciones sexuales, porno en estado puro, que además se mezclan con drogas, con alcohol, con tabaco, con mentiras a los padres. Y con pederastia. Con pederastia. O sea, no sé si he entendido bien, es una menor que tiene una relación lésbica con una señora mayor de edad. O sea, mientras le es infiel a su otra novia. O sea, bueno, que y se sorprende el director del colegio que los padres se sientan preocupados, denuncien esto, es lo que a mí me preocupa. A mí me parece que es un delito. Estamos hablando de niños. Estás incentivando la pederastia. 13 años. Eso iba a preguntar. ¿Qué edad tienen? 13 años. 13 años. Que para una niña no son 13 de un niño, es mayor, pero un niño de 13 años, en fin, es como una mariposa o un mariposo, lo que queráis llamarle, es una cosa... Por terminar. Claro, yo lo único que me extraña de eso, además de lo que habéis dicho, es que después los que favorecen eso se extraña de que haya violaciones y violaciones en grupo. No sé en qué piensan. Creo que no conocen a la especie humana. Es un colegio público, por supuesto, ¿o no? Supongo. Sí. Supongo que si es privado duraría muy poco. Bueno, todo puede ser, ¿eh? Claro, hay privados muy progres. Es que hay que ver, hay un absurdo, por ejemplo, en el hecho de que no se puedan emitir esas imágenes ahora mismo en la televisión porque atentan contra la infancia. Luego, si atentan contra la infancia aquí, ¿cómo no van a atentar contra la infancia en un colegio? Lo que pasa es que yo no sé, después de todas estas leyes que han sacado, no sé dónde queda la definición de pornografía, ¿eh? Está claro que no es biología. No, pero que puedo decir, por ejemplo, tú no en una clase de ciencias naturales puedes representar, vamos, si vas a estudiar pues el órgano sexual femenino, por ejemplo, en todas sus partes, y eso no lo sacarías tampoco aquí en la televisión. Luego, si no se considera pornografía ese texto, se considera material de trabajo. Bueno, pues eso en este momento es verdad que la sociedad la tiene muy confundida. No estoy de acuerdo. Yo vuelvo a ver, le estamos promocionando la pederastia a través de un libro o de un cómic que se haga a unos menores de edad. Claro. Y eso, os pongáis como os pongáis, es un delito. Y igual, en Islas Baleares va a cambiar el gobierno. Nosotros tenemos la mano más que tendida, por supuesto, y espero que una de las cosas que hagamos sea acabar con estas leyes. Esto ha sido en Baleares. Sí. Con estas leyes que vuelvo a recordar, que desarrolló en su momento el Partido Popular, Cifuentes y Feijóo en Galicia. Pero viene de antes, ¿eh? No, pero viene de antes, viene de Zapatero, estoy de acuerdo. Y viene de antes. O sea, viene del tema de banalizar el sexo, que eso es un tema mucho más profundo que lo que pueda influir Zapatero en la sociedad. Sí, pero legislativamente viene donde viene. Legislativamente viene donde viene. No sé si antes ya... Es que se lo contaba antes. Datos. La visualización de la pornografía se inicia entre los 8 y 12 años. 7 de cada 10 adolescentes consumen porno de manera habitual. Bueno, pero sí. Eso por eso. Pero en la intimidad, ¿verdad? Es que es en la intimidad. Bueno, no es lo mismo... Intimidad, pero sí, no en un colegio. No, o sea, es evidente que eso es una cosa, en un colegio es otra, y además que... Es que en la intimidad ya está el ámbito de la familia, de los padres. Y otra cosa es que en un colegio lleves un cómic, vuelvo a decirle, donde se promociona la pederastia, que es lo que estamos viendo. Que ni siquiera es pornografía, es un paso más. Que es un paso más. Entonces, esto tiene una gravedad enorme. Está claro. Y me preguntáis a mí, ¿qué bien hace esto a un chaval de 13 años? ¿Y a uno de 20? ¿Qué virtudes? Bueno, pues ya no tanto, pero dice, a mí me parece que es un verdadero disparate y yo creo que vamos a revertir muchas de estas leyes ideológicas, Dios mediante, como venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Y en Islas Baleares
debería haber un cambio de gobierno, puesto que el Partido Popular y Vox suman una mayoría absoluta. No, lo va a haber seguro. Lo que no sé si esto depende solo de las leyes, bueno, después la práctica, evidentemente la educación está cedida, pero depende de leyes nacionales. Pero lo que yo le quería decir, independientemente de mi opinión personal y de mi valoración de eso, es que si es un delito, sería bueno que lo dijera un juez, es decir, esto hay que denunciarlo. Ya lo han hecho, ¿no? Está denunciado. Ah, y el juez no se ha pronunciado. No, es que se ha producido esa denuncia en las últimas horas. Estamos hablando de Isla Baleares, los casos de las menores tuteladas. Dice, oye, es que... No, pero el juez lo que va a tener que decidir es si eso es, a la vista de la legislación actual, es promoción de pederastia o no. Exacto. Pero que tampoco nos engañemos, la pederastia se está promocionando en todo el mundo y sobre todo en lo que llamamos Occidente, ¿eh? Y es de lo más anti todo que pueda haber. Bueno, aquí creo que lo hemos mencionado en algún momento. Una de las principales cadenas de televisión en España tiene en horario de prime time una serie donde se promociona también abiertamente en una relación con un chaval de 14 o 15 años con una mujer de unos 40 y pico. Entonces, al final, nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy. Antes, ya habrán visto que hay una silla vacía. Es que Julio no ha podido acompañarnos hoy aquí con nosotros, pero ya saben que en Telegram siempre está dando mucha caña. Así que les animamos a que sigan cuanto antes a Julio Ariza en su canal de Telegram, porque van a encontrar ahí muchísima información, mucha de ella incluso que no nos da tiempo, porque tenemos 2 horas, y aunque parezca mucho, luego se nos pasa volando. Muchas veces esa información no nos da tiempo a contársela, pero la pueden encontrar en el canal de Telegram, entre muchos otros vídeos interesantes de Estados Unidos doblados al español, así que no se lo pueden perder. Julio Ariza, El Toro. Última pausa para la publicidad, 2 minutos y enseguida estamos de vuelta. Últimos 12 minutos de Dando Caña y nos vamos ahora con otro asunto que además hemos estado hablando mucho de ello después de ver esa compra de votos en Melilla, de que estuviera la sospecha de que Coalición por Melilla, un partido claramente pro-marroquí y a favor de Marruecos, estuviera detrás. Eso lo tendrán que confirmar los tribunales, pero todo apunta a ello. Publica hoy el diario El País que España ha protestado ante Rabat por referirse a Ceuta y a Melilla como ciudades marroquíes. Hace unos días Marruecos envió una misiva a la Unión Europea donde mostraba precisamente pues su malestar con el hecho de que España hablase de, bueno, en las que defendía la pertenencia a España de Ceuta y Melilla, pues como es. Pues al final ya lo han visto. Marruecos hizo esa protesta y ahora España le ha enviado una nota verbal a Marruecos para transmitir esa queja formal. Pero bueno, seguimos a la espera de que Pedro Sánchez nos dé explicaciones, de conocer el... Sí. Aleluya. Que por lo menos una queja... Aleluya. La única razón por la cual ha hecho esto es porque estamos en periodo electoral. Punto, pelota. Pero detalles del asunto. La carta de Marruecos fue una carta de censura oficial del Reino de Marruecos contra un comisario, que es Margaritis Esquinas, que conozco muy bien, fue subjefe de gabinete de Loyola en su momento y tal, que es griego, pero que quiere mucho a España. Pero bueno, que solo lo que ha hecho ha sido defender, digamos, la ley internacional. La legalidad vigente. Y por tanto ha dicho varias veces que la frontera europea en África la marcan Ceuta y Melilla, evidentemente. Y eso es sagrado para nosotros. Y entonces en el texto se dejaba caer, en el texto tal, que bueno, pues las protestas por su actitud antimarroquí tal y cual, y a veces con declaraciones lesivas contra las ciudades marroquíes de Ceuta y Melilla. Bueno, lo importante es que conteste la Unión Europea, y estoy pendiente de ello, y diga, oiga, existe el derecho internacional y no se quepa usted la menor duda de que la frontera europea está ahí. Y lo importante es que ha tardado 3 días este supuesto ministro, cuando lo que tenía que haber hecho inmediatamente es una nota de protesta, llamar al embajador a consultas y depositar, empezar a declarar persona non grata al embajador marroquí. Porque es que, bueno, usted imagínese... que Italia le diga a
con los problemas que tiene con Córcega y tal y cual, dice, por favor, le rogamos al gobierno, diga en Europa, le rogamos al gobierno francés que tenga en cuenta a los corsos, que claramente son italianos. Dice, ¿cómo? Imagínate. Bueno, pues es que esto es lo que se ha hecho. O sea, la respuesta del gobierno, estoy esperando la respuesta de, claro, Bruselas si ahí se atiene, eso, pero la respuesta del gobierno español me parece de un melifluo rayando yo qué sé, bueno, casi en la tradición. Es decir, oiga, y Cuenca, no te broma, y Cuenca, hombre, por favor, es que eso no se puede permitir. Por esa zona estamos jugando mal y perdiendo Ceuta, Melilla y Gibraltar. Sí, y como bueno, pero Gibraltar las Canarias. Pero la pregunta es, que es la gran pregunta que nos hacemos todos los españoles, ¿qué tiene Marruecos que haya permitido que el Partido Socialista, el gobierno de Sánchez, en contra de un voto en contra de toda la Cámara, incluido Podemos, haya cambiado la posición histórica de España durante toda la democracia respecto al Sáhara Occidental, que nos haya roto nuestras relaciones históricas ampliamente beneficiosas con Argelia, donde comprábamos el gas con unas ventajas extraordinarias? ¿Y dónde está el payback? ¿Dónde está el retorno de España de estas medidas? Que es pues ya en términos económicos. Dice, ¿dónde está? Lo desconocemos. Entonces, ahí hay algo que no sabemos lo que es. Ni sabremos nunca. Que no sabemos lo que es, que nos lleva a esta situación. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esta es una ofensa más que ha ocurrido durante este gobierno de Marruecos a un vecino al cual debería tratar con el respeto que ellos demandan que les tratemos. Y no lo está haciendo. Y a Europa, porque en los tratados está definido lo que es el territorio europeo. Y por supuesto que está Ceuta y Melilla, pues solo faltaba. En los tratados, por lo cual lo que le está diciendo es a la Unión Europea, no, estas ciudades son marroquíes, por lo cual va contra sus tratados. O sea, es elevar el tono, pero bueno, es inaceptable. Y luego está la última pregunta de los casos de corrupción que se han descubierto en la Unión Europea, financiados, como sabéis, por el entorno marroquí y que siguen sin estar resueltos. No se ha sabido nada más de eso. Eso está de una manera muy opaca, pero vamos, el tema es para seguirlo con detalle, porque desafortunadamente tuvo un momentito y ha ocurrido como un túpido velo, ¿sabes? 3 días duró. El mayor corruptor que se conoce a día de hoy en la Unión Europea provenía de nuestro vecino del sur. Sí, ¿no? Y además es un atentado, vamos, hay que proponer sanciones o invitarle a Marruecos que se desdiga y reconozca que ha sido lo que sea, porque es que está, en fin, es como si yo le escribiera a Estados Unidos, vamos, el gobierno de España dice, oiga, no olvide usted que México o Nuevo México realmente es español, Mira, Italia, sabéis que ha anunciado que iba a haber un consulado en el Sáhara Occidental, ¿no? Sí, no sabía. No sé si le habrán rebajado más todavía el gas los argelinos, el gas que nos vendían a nosotros, que ahora se lo están vendiendo a ellos. Yo creo que a Marruecos, tenemos que llevarnos bien como buenos vecinos, pero tenemos que ser muy serios y muy firmes con nuestras palabras históricas. La experiencia es muy clara. Marruecos se crece cuando tú te bajas. En un drogadicto, al cual no hacemos más que soltarle millones desde España y desde la Unión Europea. Y hemos cambiado políticas de Estado sin ningún tipo de contrapartida. Y es algo que yo sigo preguntando, ¿a cambio de qué? Porque tú lo sabes mejor que yo, en política exterior no se hace nada gratis. Algo ha habido. Hay una cosa que lo sabemos. Últimos minutos, unas últimas noticias. Has mencionado a Italia. Precisamente Italia está dando ya el primer paso para convertir en delito el uso de los vientres de alquiler fuera del país. Ya lo saben, hace apenas unas semanas era un debate bastante encendido aquí en España y bueno, el gobierno de Giorgia Meloni pues está avanzando en ese sentido. De hecho, el Parlamento dio ayer el primer paso para penalizar esta práctica al enmendar un proyecto de ley propuesto por la coalición que gobierna el país desde el pasado mes de octubre. Además, estamos conociendo cómo hay consejeros de Castilla-La Mancha que estarían dimitiendo en estos momentos para poder incorporarse a consejeros de Podemos de Castilla-La Mancha que estarían dimitiendo para integrarse en Sumar. Serían unas 10 personas. Cuando tengamos más información se lo comentaremos, pero fíjense, en La Razón esta misma mañana se publicaba cómo en Sumar habría ciertos candidatos que se estarían imponiendo a otros de Podemos y que estarían
exigiendo ser cabezas de lista. Nos referimos a las otras coaliciones que Yolanda Díaz habría apoyado de cara a este 28 de mayo. Buscan negociar, dicen, teniendo en cuenta esos resultados electorales, mientras Iglesias responsabiliza a Díaz del futuro de la izquierda. Eso es lo que publica La Razón. Y nos vamos ya a esta página internacional, porque no me quiero despedir sin contarles lo que publicaba ayer por la tarde la CNN, de esos documentos que se habría llevado, al parecer, Donald Trump sobre un potencial ataque a Irán. Pues lo vuelven a publicar, dicen que en verdad no es que tengan la comprobación, sino que tendrían una grabación donde se escucha a Donald Trump haber retenido ese documento. Por cierto, en Estados Unidos hemos vuelto a escuchar a la mujer que había acosado a Joe Biden hace años de acoso sexual. Esa mujer ha contado a los medios de comunicación que se fue a Rusia porque su vida estaba en peligro. He hablado con el congresista Matt Gaetz. No he ocultado nada. Le dije que estaba en Moscú, en Rusia, y le expliqué el porqué. Y me dijo algo muy sorprendente. Se me considera una informante, como sabéis, en Estados Unidos. Uno de los casos en los que voy a declarar trata sobre cómo el Departamento de Justicia y el FBI han sido politizados por la administración Biden contra sus propios ciudadanos. Y él me dijo, Tara, mira, estoy preocupado por tu seguridad física en los Estados Unidos. Bueno, esta mujer era una empleada en la oficina de Joe Biden cuando este era senador, allá por el año 93, y dice que en torno al año 2000, durante la campaña electoral, pues la agredió sexualmente, y que después de mantener esa conversación, pues decidió marcharse a Rusia para sentirse... En el 2000, hace 23 años, ¿no? Como... Es que pasa de ridículo a patético todos estos montajes. Les contará más detalles esta noche Sandro Mecón en Dos Continentes. Nosotros nos despedimos, pero nos queda un minuto que vamos a aprovechar para recordarles el canal de Telegram de Julio Ariza, para que estén pendientes de las últimas novedades que está contando. De hecho, hace apenas unos minutos les ha animado a entrar en la nueva web del Toro Televisión. Nosotros también les animamos, porque además tienen noticias muy interesantes. Una que se nos ha quedado hoy en el tintero, de que un joven se ha quedado paralítico a raíz de la vacunación del COVID y ha reclamado 1 millón de euros. Lo pueden leer en nuestra página web. También está compartiendo las palabras que hoy escribe Alfonso Usía en el debate, la rubita extremeña, y muchos vídeos más interesantes. Y también el número al que tienen que enviarnos el mensaje de texto para ayudar a que el Toro Televisión pueda seguir siendo posible. Mensaje con la palabra de texto, con la palabra Toro, al 28088. Gracias por acompañarnos, que tengan un feliz día. Les veo mañana aquí a las 12 en Dando Pena.